eh, con los minutos de rigor y cortesía, comenzamos esta nueva jornada que está incluida en el ciclo formativo de diálogo social y negociación colectiva que estamos realizando a lo largo de este año desde COE Aragón, junto con el Gobierno de Aragón, cuenta con la financiación del Gobierno de Aragón. Unas indicaciones porque esta jornada la hacemos tanto en formato presencial como a través de aula virtual. Para aquellos que estáis conectados en aula virtual, os recuerdo varias cuestiones al efecto. Tal como se os envió las instrucciones, debéis de haberos registrado con vuestro nombre y apellidos y la cuenta de correo electrónico a la que os inscribisteis en la jornada. El canal o la sección que debéis utilizar para plantear cualquier cuestión que queráis que abordemos a lo largo de la jornada con Ana, o si no diera tiempo, quedaría que quede registrada para transmitírsela posteriormente a ella, es el canal de preguntas y respuestas. No utilicéis el canal chat porque ese canal no se va a utilizar a esos efectos. Tenéis, insisto, que utilizar el canal que se ha habilitado de preguntas y respuestas. La jornada se va a prolongar desde ahora hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar intensamente trabajando el tema que hoy nos ocupa. Haremos una pausa café sobre las 11:30 de unos 25 minutos aproximadamente y después retomaremos la segunda parte de la jornada. Aquellos que estéis conectados desde aula virtual, por favor, es muy importante que no desconectéis vuestros equipos, porque para poder certificar el total de la jornada y obtener el documento, el certificado a tal efecto, es necesario que conste la participación completa, es decir, desde la hora de inicio de la jornada hasta la hora de finalización. Bueno, pues hoy vamos a trabajar el tema de la motivación en el entorno laboral. La motivación es uno de los factores que más directamente afectan al desempeño en el trabajo, a la productividad, a la satisfacción, al compromiso y a la retención del talento y de los trabajadores en las organizaciones. Y aunque es algo que puede parecer lógico, que puede parecer muy obvio, que cuando un trabajador se siente a gusto, se siente bien en su empresa, rinde más, si percibe que la organización se preocupa de su bienestar, focaliza los esfuerzos en mejor y mayor medida hacia el objetivo común de la empresa y hacia el logro de los objetivos que se marcan. En esta jornada vamos a ver los distintos factores que afectan a la motivación, factores tanto intrínsecos como extrínsecos, los abordaremos con Ana y paso a presentarla, aunque la mayoría de vosotros sois caras conocidas, ya hemos trabajado en algunas otras sesiones. Nuestra docente es Ana San Román, ella es licenciada en Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración y Sociología. Es coach ejecutiva, socia fundadora del Círculo Aragonés de Economía. Tiene formación a nivel internacional en temas de coaching, muy importante, con figuras, primeros espadas del mundo del coaching. Y su carrera profesional se ha desarrollado siempre en el ámbito de las empresas privadas, pero también de las organizaciones y de las instituciones públicas, como entrenadora y como facilitadora, especializada sobre todo en desarrollo integral de directivos. Es una gran profesional, mejor persona. He tenido la oportunidad de conocerla, ir conociéndola a lo largo de estos meses. Y con ella, como os decía, pues vamos a activar estrategias para mejorar el autoconocimiento personal y intentar lograr esa motivación deseada en nuestros ámbitos de trabajo. Y ya sin más, Ana, todo tuyo. Muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias, COE. Para mí es como siempre, un placer el poder estar esta mañana 23 de febrero con todos vosotros trabajando un tema tan apasionante como es el tema de la motivación, porque vamos a intentar descubrir qué motivos tenemos para la acción, qué es lo que nos va a movilizar a cada uno de nosotros y qué es lo que podemos hacer, eso ya es más complicado, pero también veremos claves para movilizar a las personas, a los colaboradores que trabajan con nosotros. Vuelvo a repetir, gratitud, gratitud y gratitud por poder estar una mañana más aquí trabajando con todos vosotros, porque realmente es donde yo saco también valiosos y grandes aprendizajes de todas estas sesiones. Y si os parece bien, para que podamos
aprovechar ese tiempo que siempre es nuestro gran aliado y nuestro gran enemigo. Vamos a comenzar. Gracias, Rosa, por tus palabras que, como muy bien ha dicho, son de la amistad que a lo largo de estos meses ya vamos trabando. Y espero, como siempre, esa es mi intención misma. En cualquier momento podréis preguntar, podréis aportar, podréis confrontar. Si hay algo que lo que yo digo no tengo verdades dogmáticas, ni mucho menos. Yo siempre digo que soy una correa transmisora de lo que he podido ir aprendiendo de esos grandes maestros del mundo del coaching y del desarrollo directivo, y además sí que traigo y transfiero las experiencias de éxito de personas que a través de su entrenamiento y de su desarrollo les han funcionado. No son cosas las que aquí trabajemos de libro, sino cosas que desde ese conocimiento que hay que saber, desde esa teoría, lo han bajado, lo han aplicado y ha funcionado. O sea, siempre a mí me gusta trabajar con los pies en la tierra, porque son temas que se nos pueden escapar en el sentido de que son muy bonitos de escuchar, pero luego me dices, ¿y esto cómo lo aplico yo? ¿Cómo lo llevo a mi día a día? Muy difícil, muchas veces lo vemos muy difícil de realizar. Entonces, yo aquí quiero que sean cosas, ejercicios, dinámicas que nos podamos llevar, que las podamos aplicar y que si en otras personas han funcionado, a vosotros y a vosotras también os funcionen. Aunque cuando estéis dispuestos, comenzamos. Gracias, Rosa. Sí, el pasador de diapositivas aquí. Bueno, pues el tema que hoy nos traemos para trabajar es un tema, desde luego, yo le llamo casi el santo grial, en el sentido que lo van buscando todas las personas que tienen una empresa, todos esos directivos, directivas, porque ¿qué es lo que más quieren? Quieren trabajadores, colaboradores, personas de su entorno y de su organización que estén motivadas, porque la clave es que un trabajador motivado es un trabajador productivo. Esto es así. También es cierto que si tú hablas con las personas de las empresas, de las organizaciones, que es lo que yo hago, ir, escuchar, hablar, pues generalmente te dicen que empieza a haber una ruptura de ese contrato emocional, no del legal, que el legal sigue estando allí, pero el emocional se va rompiendo, se empieza a producir esa desafección con la empresa y con la organización, porque no tienen buenos jefes. Esto es o buenas jefas, ¿eh? Esto es algo que yo habitualmente escucho. Entonces vamos a ver en qué medida esas dos realidades que están llamadas a encontrarse se pueden encontrar. Bien porque lideres, pases de jefe a líder, a ser ese líder coach, entrenador, motivador, y bien porque tú mismo, dice, bueno, como aquí en mi entorno no me dan la motivación, por mí mismo voy a ver cómo puedo ir cada mañana que me levante, elijo mi actitud y mi actitud sea lo más positiva, la actitud de darlo todo cada pues vamos a ver si, ya que no me lo dan fuera, motivación intrínseca, voy a ver, yo elijo esa libertad interior de cómo levantarme cada mañana y cómo dar lo mejor de mí mismo cada día. De hecho, este es un tema de verdad medular dentro de toda esta área de crecimiento profesional, porque después de la pandemia ha habido muchos cambios. Y uno de los grandes cambios que se ha producido después de la pandemia, que empezó en Estados Unidos, pero como una mancha de aceite se ha trasladado también a Europa, en menor medida en España, por la tasa de desempleo tan alta que tenemos, que ha sido el gran abandono o la gran renuncia que se llama. Y la gran renuncia en Estados Unidos ha sido como de 11 millones de trabajadores. Aquí en España no llevamos, vamos por 27.000, pero personas que después de la pandemia han decidido que se iban de su trabajo, y no la única, pero una de las grandes causas por las que se iban de su trabajo era por la desmotivación que provocaban, vuelvo a repetir, los jefes, las jefas. Sí.
Sí, sí, van contabilizando, va aumentando. Creo que fue el año pasado. Yo no sé si ahora las cifras este año serán o estarán empezando. Otra de las causas, no solamente insisto, no vamos a echar toda la culpa, la tiene el jefe. Otra de las causas ha sido la salud mental y la salud física de los trabajadores. Se han dado cuenta que estaba en peligro en ese entorno profesional y han decidido salir de él para cuidar su salud física y su salud mental. A partir de la pandemia vemos que los temas de salud mental están siendo muy mirados, muy observados, porque se han incrementado el número de personas con problemas de ansiedad, con problemas de depresión, con desajustes emocionales y mentales, y han decidido emprender una nueva vida, un año sabático o emprender su modelo de negocio desde el emprendimiento, la posibilidad de emprendimiento, pero hacer un cambio en sus vidas. Con lo cual vemos que no solamente ha sido el tema de jefes, sino que muchas veces ha sido decir, bueno, esta no es la vida que yo quiero seguir llevando a lo largo de toda mi vida y quiero hacer un cambio que me ayude a estar más motivado y a vivir la vida que yo quiero vivir. Pues vamos a empezar, si os parece, a ver qué es esto de la motivación. Y cuando yo estoy hablando de motivación, estoy hablando de lo que nos mueve. Estoy hablando de movere, latín, movimiento. Estoy hablando de emoción. Estoy hablando de qué emocionalidad es la que me está llevando a dar lo mejor de mí mismo. Y quiero empezar con esta frase que me parece hoy en día inspiradora, porque llena de vida. Y Antoine de Saint-Exupéry dice, si quieres construir un barco, no comiences por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, que es lo que muchas veces dentro del mundo de las organizaciones nos ocurre. Estamos muy centrados en sacar la tarea, el foco, tarea, 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 y se nos olvida, desde luego que tenemos que tener el foco en tarea y el foco en resultados, pero se nos olvida que esa tarea tiene que salir a través de las personas. Hay que liderar a las personas para que esas personas nos saquen la tarea. Entonces vamos a inspirarles, evócales primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho. Es decir, háblales de qué sentido tiene su tarea, de qué sentido, cuál es la visión que hoy en día se habla, la visión de esta organización, cuál es el sueño e intenta alinearlos con ese sueño, porque muchas veces no saben efectivamente qué finalidad o qué sentido, dótales de sentido a su trabajo. Pues aquí ya tenemos una forma, una reflexión de lo importante que es la narrativa y la comunicación que tengamos con nuestros colaboradores, con nuestros equipos de trabajo. Y desde luego está clarísimo que cuando la gente está motivada rinde más, tiene más altos retos y rinde mucho más. Esto no lo digo yo, sino que el gurú del mundo de la ciencia del management, que ya falleció, Peter Drucker, decía que con un 10% que consigamos incrementar la motivación de nuestros equipos, estoy hablando de un 10, él decía, porque en América sí que son muy de mediciones, luego tú hay que comprobarlo con datos, con cifras, que se aumentaba un 50% la productividad. Estamos hablando ya de una regla que dice un 10, un 50. Bueno, pues vamos a ver qué clave sería para conseguir que las personas que están a nuestro lado estén más motivadas. Desde luego, la primera que tenemos que estar motivados somos nosotros mismos. Vuelvo a insistir que tanto el liderazgo, que es lo que más se ha estudiado, de lo que menos se sabe, como la motivación también es de lo que más se ha estudiado, se sigue estudiando, pero cada vez es más difícil, por así decirlo, motivar a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, porque si estuviéramos a principio del siglo pasado, era más fácil. Estoy hablando a principio del siglo XX, donde simplemente con dinero, si tú aumentabas el salario,
las horas, horas extras, la gente se iba a motivar. Hoy en día los perfiles de los trabajadores y trabajadoras que acuden en busca de ese trabajo es muy distinto y por supuesto que el dinero, íbamos a esa escala de Maslow que trabajó, que él estudió profundamente años 40, estoy hablando de la motivación, y él decía que lo primero que todos nos mueve, todos los que estamos aquí, es tener dinero para cubrir nuestras necesidades fisiológicas, ¿no? Casa, comida, un techo donde guarecerte, pero eso hoy en día yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos cubierto. Enseguida tú buscas, se te activa en tu interior otro nivel de motivación, y lo que se te activa es que si tú has venido y has sido capaz de arriesgar tu vida porque querías encontrar un mundo mejor y unas posibilidades de vida mejor, y has salido de tu país y has llegado a España, pues dice, bueno, yo cojo cualquier trabajo y en cualquier condición, ya cubro las básicas, pero enseguida se te activa la necesidad de seguridad. Dice, bueno, yo quiero tener un contrato que a mí esto me dé cierta seguridad, que no me van a echar en cualquier momento, que me cubra mis seguros, porque se te activa esa necesidad. Parece ser que cuando tenemos el 60% de las básicas cubiertas, fisiológicas, se te activa la necesidad de seguridad. Pero luego no solamente quieres estar con un contrato legal, bien hecho, que te cubra tu seguridad, tener tu seguro médico, no, quieres algo más, siempre queremos más. Y como siempre queremos más, queremos tener un clima, queremos filiación, queremos tener buenos compañeros, buenos jefes, que el ir a trabajar pues sea algo donde nos sentimos parte de esa organización, porque nos hacen sentir parte y esto a nosotros nos gusta. De hecho, hoy en día, que vamos a hablar también de ese teletrabajo y de esa posibilidad, pero solamente teletrabajo la gente no quiere. Quiere la flexibilidad de unos días en casa porque nos gusta el roce, nos gusta ver a los compañeros, nos gusta salir de casa, nos gusta hablar. Esa es la necesidad de filiación y es muy importante. Y cuando ya lo tenemos, que son las básicas, pues siempre queremos más y se nos vuelve a activar una tan importante, que es la del reconocimiento, la de nuestra autoestima. Si la otra es, la afiliación, el contacto, pero el reconocimiento, saber lo que le importamos a esa empresa, el valor que tenemos, es importante que nos lo digan, lo que importamos, lo que aportamos, que nos den el feedback de nuestro trabajo, lo que aportamos, pero también lo que les importamos. El reconocimiento, que hasta hace muy poco eso tampoco era normal. Te den la palmadita en la espalda, ese feedback positivo de tú eres importante para nosotros por esto, por esto, por esto. No hace falta tampoco estar todos los días, pero por lo menos una reunión, cada 6 meses, haciéndoles el feedback de todo lo que han aportado y ese feed forward hacia dónde vamos. Eso también es muy importante, que las personas sepan qué sentido tiene su trabajo, qué dirección va esa organización y se alineen, es decir, la alineación de su trabajo, de su sueño, es la clave, porque todos tenemos un sueño. El sueño de que mis hijos estudien en la universidad, o el sueño de comprar una casita, o el sueño de hacer unas vacaciones este verano en un barquito. Todos tenemos un sueño. Pues ¿en qué medida la empresa, la organización, la institución a la que tú perteneces, que también tiene un sueño, te va a ayudar a cumplir tu sueño? Y por ahí van, esa alineación de los sueños de cada una de las personas que trabajan con el sueño de la empresa y de la organización. Y por último, el último nivel, ya que se nos activa, y no se activa a todo el mundo, y si se te activa, pues fantástico, porque has llegado a la cumbre, a la cima, es el de la autorrealización. Es decir, yo encuentro un sentido con esto que estoy trabajando. Esta es la misión que yo he venido a cumplir en este mundo. Y no todo el mundo dentro del trabajo consigue llegar a ese último nivel. Esto es así. Si habéis llegado a ese último nivel, fantástico. Maslow decía que generalmente estas necesidades
se nos van activando en este orden, siempre en este orden. Pero sí que es cierto que ha habido algún caso, y además de una forma muy equilibrada. Sí que ha habido algún caso, y lo hay. Es el caso de los artistas, por así decirlo, que muchas veces no tienen que comer, y yo siempre pongo el caso de Van Gogh, y podríamos poner muchos casos de artistas de todo tipo, desde la pintura, escritura, que por autorrealizarse, por vivir su sueño, han renunciado a todas las demás necesidades. Sin reconocimiento, probablemente han llevado una vida más solitaria o sí que han tenido relaciones, pero no tenían ni lo básico para comer. Desde luego, el cuadro de los girasoles, que ha sido el cuadro más caro vendido en la historia, ya había fallecido Van Gogh. Y Van Gogh, bueno, pues todos sabemos la vida que llevó de escasez, de penuria, y es porque esta es la historia, insisto, de muchas personas que deciden estar ahí en autorrealización, aunque no tengan cubiertas las otras necesidades. Hay personas, esto también explica por qué personas que sin necesidad de trabajar, aunque sí que tienen cubiertas todas las demás necesidades, pues pueden llegar a tener jornadas, como yo leí en una entrevista, de trabajo de 18 horas al día. Es el caso de Bill Gates. Bill Gates podría perfectamente vivir sin trabajar porque tiene todas sus necesidades básicas más que cubiertas. Estamos hablando de unas personas, generalmente todas estas personas que aparecen en esas listas Forbes de los más ricos del mundo, pues todos siguen trabajando porque realmente han encontrado en su trabajo la fuente de su autorrealización y están allí y es el sentido. Incluso algunos, hay otro nivel más, aparte de autorrealización, que sería el transpersonal, es cuando tú ya pasas a la huella que tú quieres dejar en el mundo y es tu sentido. O sea, tienen clarísimo que esa es la misión que han venido aquí a hacer. Esto ya no todo el mundo lo tenemos tan claro, si esta es nuestra misión, si este es lo que va a dar sentido, el transpersonal. Vamos más allá, vamos ya más allá vamos a pasar a nuestra misión en este mundo para cuando dejemos esa huella. Bueno, pues esta escala sigue todavía estando muy vigente. Y os la nombro, no la he recogido porque vamos a ir a estas individuales, pero sí que es interesante que ya vayáis pensando y reflexionando cada uno de vuestros colaboradores qué es lo que necesita. Habrá unos que están ya, que necesitan ese reconocimiento, esa autoestima. Hay otros que lo que necesitan simplemente es que les des más seguridad. Bueno, ¿en qué nivel? Mi primera pregunta para la reflexión. ¿En qué nivel os encontráis cada uno de los que estáis en esta sala? Y sí que penséis, por favor, vuestros colaboradores, el equipo que tengáis, bueno, es que tengo muchísimos y no puedo pensar, pero vuestro equipo más directo, ¿en qué nivel creéis que se encuentra? Aquí ya tenéis una pista, esa es la teoría de Maslow. Hay muchas teorías, pero yo hoy quiero centrarme sobre todo en qué es lo que os va a movilizar a vosotros para desde vuestro ejemplo podáis movilizar a vuestros equipos. ¿De acuerdo? Os dejo un tiempo para que pongáis en qué nivel os encontráis y en qué nivel se encuentran vuestros colaboradores. Porque, insisto, ya para todos café no funciona. Y entonces a cada uno, si los queremos motivar, les tenemos que dar la dosis justa de su medicina. No hay que darles más. Eso ya os estoy dando también otra herramienta. Y aquí ya la voy lanzando, que hace falta mucha escucha. Esta sería ya una de las, y no, parece que no tenemos tiempo para escuchar, pero es muy importante escuchar a nuestro equipo. Hacer esas reuniones donde escuchemos, bien porque sean cara a cara, uno a uno, o bien en reuniones bien gestionadas, porque siempre lo digo, una reunión bien gestionada es otra herramienta de motivación muy potente, porque todas las voces del sistema
son escuchadas. Vuelvo al tema de la escucha. Cuando tú eres escuchado te están dando reconocimiento, te están dando valor, y un canal puede ser una reunión de trabajo bien gestionada. Todas las voces del sistema tienen que ser escuchadas. Democracia profunda. Esta es otra de las claves. Entonces, hablamos de escucha, hablamos de reuniones, de trabajo, insisto, bien gestionadas, porque si no se vuelven en una fuente de desmotivación. Las reuniones mal gestionadas o la reunionitis o muchas reuniones muy largas son la herramienta más desmotivadora que existe. Porque todo, si lo utilizamos bien, muy buena en motivación, mal utilizada, desmotivación y desmotivación profunda. ¿Podemos seguir avanzando? ¿Sí? Pues vamos a ver que si hemos hablado de Maslow, el señor McClellan habla de lo importante que es la motivación de logro, la motivación de poder conseguir cosas. La motivación de logro también está muy presente en los que estamos aquí. A todos nos gusta saber que en la vida hemos ido avanzando, que hemos ido cumpliendo nuestros sueños, y de eso es lo que vamos a hablar. Este primer tramo de la mañana vamos a aprender a fijar metas ambiciosas para nosotros y para nuestro equipo. Ambiciosas pero realistas. Esta es otra de las claves. Ambiciosas pero realistas. Combinamos las dos adjetivos. Y el poder de las metas, el atrévete a soñar, como decía otro de los grandes, yo por lo menos lo tengo como referente, que es Stephen Covey, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, libro que ya siempre recomiendo. Pues uno de los primeros hábitos es: todo comienza con un fin en la mente. O sea, atrévete a soñar, atrévete a tener un fin, porque donde pones tu foco, pones la energía. Esto es una frase muy de coaching, pero tienes que tener foco, has de trabajar enfocado, tienes que saber cuál es tu meta, cuál es tu gran dirección, tu gran dirección. Entonces vamos a hacer, como siempre, yo creo profundamente, pero no porque yo sea la que crea, es porque veo los resultados de cuando practicamos en empresas o con coaches individuales el poder de las visualizaciones para ver qué sueño quieres conseguir, cuál es tu meta, cuál es tu sueño, y luego ya le ponemos patas a ese sueño, porque si no se queda en la fantasía. Entonces, vamos, sí. Bueno, aquí tenéis la visualización, pero yo ahora la vamos a hacer guiada, pero para que vosotros os la podáis repetir cuando queráis. Y ahora sí que ya os pido, antes de pasar a esos objetivos, voy a apagar un poquito la sala, que me parece que está la luz allí. Poneros lo más cómodas y cómodos posible, como vosotros entendáis estar cómodos. Voy a apagar un poquito más. ¿No? Sí. Gracias. ¿Por qué es importante tener visiones? Hay personas que son muy mentales, que este lado de hemisferio más derecho, más creativo, lo tienen poco trabajado, poco estimulado. No pasa nada, pero es un entrenamiento, lo podemos conseguir, porque la visión, el sueño, es lo que va a fijar ese rumbo a largo plazo. Vais a tener que trabajar siempre con dos miradas. La mirada de águila, a largo plazo, pero al mismo tiempo el objetivo va a tener que ser en el aquí, en el ahora, con los pies en la tierra, con la mirada de halcón. Es decir, estos son los pasos que yo tengo que dar para ese gran rumbo, esa gran dirección.
Nos va a ayudar a alcanzar los retos. Vamos a ir a esa meta final y luego lo que vamos a hacer, vamos a aplicar la metodología del coach canadiense, con el cual también me formé y hice grandes aprendizajes, Jim Selman, la metodología Merlin. Suena así a magia, pero es como Merlin venía del futuro al presente, pues nosotros, una vez que hayáis visualizado eso, vamos a venir al presente. Lo que queréis conseguir, a poder ser, yo os invito, estamos en un entorno profesional, que vuestro sueño, vuestro reto sea un sueño profesional, algo que queréis conseguir y que no lo veis muy bien o no lo veis muy claro el cómo poder conseguirlo. Entonces, sentaros lo más cómodos posible, como vosotros entendáis el estar cómodos. Vamos a intentar que vuestra respiración sea lo más abdominal. Poner las manos, si queréis, encima del vientre para aseguraros de que vuestra respiración es abdominal. Inhalamos, exhalamos. Vamos llevando la atención a cada una de las partes de nuestro cuerpo para observar si allí hay algún poquito de tensión, para que esa tensión desaparezca. Podéis fijar dónde tenéis, porque hoy en día el cuerpo es el que nos da ya gran información. A través de la neurociencia se ha visto la gran relación mente-cuerpo y nos está dando información acerca de si hay algo que estamos viviendo que no es lo que querríamos vivir, si hay algo que nos está desmotivando. Estoy últimamente con muchas cefaleas. Observar qué parte de vuestro cuerpo es el que os ha hablado y os ha hablado fuerte. Observar si son las plantas de los pies, si son las piernas, si son los hombros. Expiramos, expiramos, llevamos la mayor cantidad de oxígeno posible al abdomen y nos vamos relajando en cada inspiración y en cada expiración. Y vais soltando, cogiendo esa valiosa información de esa parte del cuerpo donde habéis tenido más dolores o más tensión, porque nos está indicando que no está yendo como tendría que ir. Pero en este momento liberamos tensiones de esa parte del cuerpo. Inspiramos, expiramos y con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, que tal vez esto os ayude a poder visualizar. Es la postura que Walt Disney llamaba del yo soñador. Y si lo puedes soñar, lo puedes crear. Quiero que poquito a poco, inspirando profundamente, inspiramos, expiramos, empecéis a visualizar eso que os gustaría conseguir. No le ponemos todavía fecha, simplemente quiero que os centréis en vuestro sueño. Algo que os gustaría conseguir. Atrévete a soñar en este momento sin límites, como las personas que te acompañan o que te lideran, o si tú lideras, no existieran límites. Atrévete a soñar como si el dinero no te limitara o limitase. Piensa en grande, luego ya actuaremos en pequeño. Pero de momento vamos a ver ese sueño. Expiramos, expiramos.
favor, con la mayor nitidez posible, intentar ver todo lo que verás cuando lo hayas conseguido. Caras de las personas que están presentes. Luz. Tu cara, si te puedes ver a ti mismo, tu cuerpo. Ve todo lo que verás. Escucha todo lo que escucharás. Y siente todo lo que sentirás cuando ya lo hayas alcanzado. Por favor, otra vez conectaros a vuestro cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo sentís que ya lo habéis alcanzado? Poner nombre a esa emoción que os da el haber alcanzado vuestra meta, vuestro sueño. E incluso ponerle un color. Este es vuestro sueño. Retenerlo. Comprobar con la mayor nitidez posible las imágenes. Y poquito a poco vamos a ir regresando a la sala. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es un sueño, como no sé cómo lo habréis vivido, pero es como una película donde tú tienes que sentir que ya lo estás viviendo. ¿Vale? Entonces, apuntar todo lo que hayáis visto, vivido, apuntarlo. Los que esta mañana nos acompañáis desde casa, bienvenidos también. Y, por favor, si habéis hecho este sueño, recordad la frase de Walt Disney. Si lo puedes soñar, lo puedes crear. A mí me encanta que cuando estrenaron el parque temático de Orlando, pues uno de las manos derecha de Walt Disney dijo, qué pena que él hoy no pueda estar aquí en la inauguración. Y el otro compañero le dijo, no, Walt ya estuvo aquí. Él lo creó, él ya estuvo aquí. Es decir, con su sueño, con su imaginación, él ya había estado. Pues esto es lo que yo os pido, que vuestro sueño de futuro empecéis a escribir. Eso que habéis visto no hace falta que sea ordenado, sino pues he visto muchas personas o he visto caras sonrientes, lo que hayáis visto, ¿vale? Y todos lo que lo queráis compartir, hay quien no le gusta compartir, lo vais a compartir con la compañera o con el compañero, os vamos a poner a trabajar de 2 en 2 y os va a preguntar ¿y qué más? ¿Y qué más para ver qué más has visto? Para ver si os puede todavía abrir más el sueño. Algo importante de los sueños y de las motivaciones y de los compromisos. Generalmente todo el mundo cuando empezamos enero es el año de los grandes sueños y las grandes motivaciones y todos nos ponemos el quiero adelgazar, cada uno quiero dejar de fumar. Bueno, cada uno tiene un sueño personal o profesional. Hay un estudio realizado con personas que se pusieron ese sueño y lo curioso es hubo un seguimiento a lo largo de todo un año que solo un 10%
de las personas consiguieron su sueño. El 90% abandonaron, no tuvieron motivación, estamos en el mundo de la motivación, suficiente para perseverar y conseguir su sueño. Y lo curioso del estudio es lo que hizo posible o que tenían en común ese 10% que consiguió su sueño. Yo os voy a dar las claves porque esto es muy importante. Importante que lo escribamos, que es lo que estáis haciendo ahora. No me vale con soñar, no me vale con enunciarlo en voz alta. Lo tengo que escribir. Segundo, lo tengo que compartir. Por eso os he dicho la dinámica de compartirlo. Hay que contarlo a un amigo, a una amiga, a alguien de tu familia, porque el hecho te comprometes más. Motivación y compromiso van muy unidos. Entonces, cuando hay una persona que lo sabe, tu nivel de compromiso aumenta. Tercer clave para que ese sueño se haga realidad. Tú tienes que ir premiándote cada vez que hayas conseguido un hito, porque aquí ahora habéis tenido el gran sueño. Luego vamos a hacerlo pequeñito, vamos a ir haciendo pequeños pasos, pequeñas acciones. Pues cada vez que tú consigues una acción que te lleva a cumplir ese sueño, lo has de celebrar, te has de premiar de alguna manera. O si lo es con vuestro equipo, lo mismo. Hay que premiar, hay que celebrar esos pequeños hitos. Cuarto y último truco, tenéis que estar conectadas y conectados todo el tiempo a los beneficios que vais a tener. Hay que verlos, los beneficios que vais a tener si conseguís ese sueño. ¿Me he explicado bien? ¿Hay alguna duda, pregunta? Bueno, pues entonces, metodología se aplica, insisto, en todo lo que es organizaciones, cambios organizacionales, que muchas veces hay que hacer un cambio y hay grandes resistencias al cambio, pues primero hay que saber hacia dónde va a ir dónde vamos a ir en la nueva organización, qué cambios queremos hacer, qué nueva cultura, qué sueño tenemos para esta organización. Y hay que atrévete a soñar. La clave es atrévete a soñar. Muchas veces no nos atrevemos o no nos damos permiso para soñar. Una vez que habéis soñado, por favor, con la compañera, compartirlo de 2 en 2, vosotros dos, vosotros dos, vosotros dos, vosotros dos, vosotras dos, vosotros dos. Ir vosotras dos, hola Natalia, vosotros dos. ¿Y estáis todos pareja? Si no, yo también entraría a escuchar. Porque aquí ya estamos. Una vez que lo compartís, simplemente la compañera os tiene que decir ¿y qué más has visto? Porque a lo mejor hay algo que habéis visto y que no lo habéis plasmado en el cuaderno. Y con eso os viene o se hace más grande el sueño. Son 10 menos 10. Tenemos 5 minutos para 2 y medio más o menos para una persona, 2 y medio para la otra. Porque el siguiente paso es que vamos a hacer realidad este sueño. Porque si no, los sueños son, como decía Calderón de la Barca, y se nos puede quedar todo en el cuento de la lechera. Esto hay que bajarlo a la realidad. Hay que ponerle patas a ese sueño. En lenguaje de coaching lo vamos a smartizar. A smartizar. Y cuando tengáis para motivar a vuestros equipos, les tenemos que marcar objetivos y esos objetivos tienen que ser SMART. ¿Vale? Siempre la clave es smartizarlos. Yo con una de las personas que trabaja en una multinacional tecnológica, siempre le dice su jefe, es que tienes grandes aspiraciones. Esas aspiraciones no son muy realistas. Entonces el jefe siempre la está bajando un poco porque ya tiene grandes sueños. Pero bueno, entonces hay que llegar, igual que cuando tu jefe también te pone unos objetivos demasiado ambiciosos, hay que siempre llegar a un acuerdo a la hora de
de formular estos objetivos. Bueno, pues compartirlo 5 minutos. Las visualizaciones me comentaste que te cuestan, que las visualizaciones te cuestan más. No me cueste. A lo que me refiero es que yo puedo visualizar, pero visualizarlo no me sirve para nada, lo que tengo que hacer es ponerme a correr. Ya, que a mí me describirlo y matizarlo, o sea, yo lo tengo más claro, no, a eso me refiero, a lo que soy como lo tengo muy claro, eso es lo que hay que hacer, y se puede y lo menos se puede, y hasta donde puedo y hasta donde no puedo. Sí, bueno, hay cosas que tienes claras que no. Cuando ya estás, tu mente está. No lo sé. Sí, pero es como si yo pues eso me refiero, yo sé que eso no lo puedo hacer. No tengo las bases. De lo que yo sé que puedo conseguir.
Diez en punto. Espero que ese objetivo lo hayáis hecho más grande. Y una vez que ya tenéis claro el objetivo, aquí sí, aquí está la clave. La clave está en que si soñamos, la clave es que ese sueño, si no lo bajamos a la acción, se queda en soñar despiertos. Es una fantasía. Cuento de la lechera, ¿vale? Si esa acción, las acciones que tenemos que en el día a día vais haciendo en vuestro puesto de trabajo, pero desde luego no le dais una profundidad, un sentido a vuestro trabajo, es una auténtica pesadilla. ¿No os habéis sentido alguna vez, por alguna vez, y si no lo habéis sentido, genial, pero esa sensación de que somos como ese hámster que da vueltas a la rueda y trabaja y da vueltas, pero ¿vueltas para qué? ¿Esto hacia dónde me lleva? ¿Hacia dónde me conduce? Entonces, eso se convierte en una pesadilla. Si en vuestros puestos de trabajo tenéis esa sensación de haber caído en la trampa de la actividad sin encontrarle un sentido a vuestro trabajo, eso es una pesadilla. La clave es, hay que tener sueños, hay que tener objetivos, hay que ver en qué medida yo vuelvo a repetir la palabra, conozco bien el sueño de esta organización para la que pertenecéis, para la que trabajáis, me alineo y además voy a empujar en esa dirección y además estoy con un sentimiento de gratitud porque la organización, la institución, la empresa a la que pertenezco también me ayuda a que mi sueño se haga realidad. Esto tiene un sentido y desde ese sueño más acciones, hay que trabajarlo, sueño más acción, realidad. Y no falla, ¿eh? Y esto, insisto, no es porque lo digan los libros, no es porque lo diga yo, no es porque lo diga Jim Selman, sino porque a lo largo de estos, pues llevo ya más 12 años, 13, como coach, he visto cómo las personas se han marcado sus retos, sus desafíos, sus motivaciones y lo han conseguido porque se han puesto a trabajar, es decir, porque lo han trabajado. Ha habido acciones y esa es la clave. Entonces vamos a smartizar el objetivo, el sueño que habéis tenido. ¿Y qué es eso de smartizarlo? Es que le pongáis un nombre. Quiero incrementar el número de clientes un 10%. O la facturación. O es que no sé qué sueños habéis tenido, pero cada uno lo enumera, lo enuncia, el sueño. Luego tiene que ver si es medible ese sueño. ¿Cómo lo va a medir? ¿Qué indicadores va a tener en su cuadro de mando para saber si va cumpliendo o no va cumpliendo? Que tiene que haber acciones que te lleven a conseguir ese sueño que has enunciado. Por supuesto, tiene que ser alcanzable. Tiene que ser alcanzable y realista. Os he dicho soñar en grande, pero soñar en grande siempre que todo lo grande sea alcanzable y sea realista. Y a poder ser con reto y desafío. Y vamos a ponerle tiempo, fecha para cuándo queréis que ese sueño se realice. Recordar también lo que os he dicho,
lo compartimos, lo escribimos, lo compartimos con amigos, con amigas, con familiares. No solamente lo compartimos, sino que celebramos los pequeños hitos, los pequeños avances y todo el rato estamos enfocados en los beneficios que va a tener si conseguimos ese sueño. Allí ya nos estamos poniendo dentro de ese 10% que va a conseguir cumplir su sueño. ¿De acuerdo? Y esto es muy motivante. Muy motivante porque el tema de los objetivos, aumentan, incrementan tu autoestima. Tú ves que vas avanzando, que vas hacia adelante en la vida, que lo que te vas proponiendo lo vas consiguiendo, pues eso te hace sentir bien, te hace sentir, bueno, pues como una persona que avanza, que no solamente tiene conocimientos, que hacen falta en la vida, no solamente quiere conseguirlo, está motivada, tiene una buena actitud, sino que, y además lo hace, lo consigue. Saber, querer y hacer. Serían las 3 patas de un trabajador estrella. Tiene conocimientos, está motivado, actúa. Saber, querer y hacer. Actuación, acción. El movimiento se muestra andando, pero estamos hablando de motivación, estamos hablando de emoción para la acción. No estamos hablando de conocimientos. La motivación es emoción, lo que nos mueve a la acción. Y aquí sí que estamos hablando del mundo emocional. Bueno, pues lo smartizamos y alguien que ya lo tenga smartizado y que lo quiera compartir, porque sea un sueño que le haría ilusión compartirlo con todos. ¿Tú misma, Amparo? Muy bien. Pues entonces vamos aquí a hacer ahora, nos vamos a ir a esa zona de la sala porque es un poquito, desde ahí también lo podéis ver, ¿verdad? Porque aquí vamos a tener, bueno, no te voy a condicionar, no. Elige, no. Vamos a ser, porque algo que no puede hacer nunca un coach, condicionar. Tiene la libertad más profunda y tú lo sabes de coach a coach, que Amparo es coach. Elige en qué parte de la sala está la fecha para cuando nos puedes decir tu objetivo. A ver, mi objetivo es tener una consulta presencial propia. Como ha dicho Ana, soy coach. Yo no tengo tanta trayectoria como ella, hace menos que me inicié y ahora tengo la consulta en casa y trabajo online. Y entonces, bueno, pues el sueño que tengo es tener una consulta presencial montada a mi gusto y que pueda recibir a gente presencial, hacer acompañamientos individuales y grupales, y porque tengo una escuela de familias también online y bueno, esto, tener una consulta. Desde la consulta también puedo hacer trabajo online igual que hago ahora, porque eso me abre al mundo, pero tener una consulta propia. ¿La fecha? Sí, empezar en 2025. El 2025. Sí. Estamos hablando de aquí a 2 años. Entonces, mira a ver en qué parte de la sala está el año 2025. ¿En qué parte de la sala elige? Método Merlin de Jim Selman. Pues ahí delante. ¿Aquí? Sí. Tú ya has conseguido tu sueño, ya estás en tu consulta. Quiero que la veas con la mayor nitidez posible, cómo es, qué es lo que ves, la luz, bueno, ya las cosas. Yo soy tu objetivo. Y estamos en el 2023. ¿Dónde me sitúo? ¿Dónde estoy? Yo voy a ser tu objetivo y me tienes que situar donde quieres. Estoy aquí en la silla, estoy al final, estoy en esa esquina. Allí, ¿vale? ¿Vale? Entonces, como yo soy su objetivo, ella ya lo ha conseguido. Ella ya está en el 2025, ya está trabajando en su consulta, ya está. Yo quiero que de una forma lo más inconsciente posible te vayan viniendo cuál es el primer paso que tú has dado, la primera acción, primer movimiento que vamos a dar para conseguir ese objetivo.
¿qué es lo primero que tú haces? Pues lo primero que voy a hacer es este sábado dar mi primera charla presencial aquí en Zaragoza para darme a conocer y reunir a gente de mi nicho, o sea, que están relacionados yo soy coach de adopción, entonces que están relacionados con mi nicho y empezar a darme Vale. a conocer con una charla presencial, que es la primera que hago. ¿Ese paso es grande o es pequeño? Estamos en febrero del 23. No quiere decir, si lo que estoy preguntando es, ¿supone un granito para ti? ¿Sí? Entonces, ¿así de grande? Más pequeño, vale. Y llegaría hasta que, aunque sea una charla solo, pero con ese paso cubrirías hasta qué mes nos iríamos. ¿Esa acción hasta dónde? Pues con esa acción pretendo programar una escuela de familias presencial a partir de septiembre. Hasta septiembre. Entonces ya estaríamos en septiembre del 23. Sí, y poder hacer acompañamientos individuales, pero no en una consulta propia, sino en una sala que me dejan en una asociación. Vale, perfecto. Entonces, el primer paso ha sido que más o menos llega hasta septiembre. Primer paso, la conferencia. Segundo paso, pasas a hacer ya una especie de escuela, ¿no? Sí, eso a partir de septiembre. A partir de septiembre, una escuela en una sala que te deja asociación. de una asociación. Perfecto. Segundo paso, segunda acción que le está llevando a su gran sueño. Acciones realistas, todas ellas. Estamos en septiembre del 23. ¿Cuál es el otro paso que vas a incorporar? Vale, pues a lo largo del 24 ir incrementando clientes presenciales. Vale, ir incrementando el número de clientes, tanto presenciales como online, porque esto va lento. El incremento de los clientes a lo largo de todo el 24. Claro. Ese sería tu... Claro, y entonces sí. de esa manera, con esos clientes y esos ingresos, poder ir buscando a lo largo del 24 el sitio apropiado para hacer. Vale, vamos, primero incremento de clientes, vale. Tercera acción. Y además ese es un gran paso, entiendo, porque me has dicho a lo largo de todo el 24. Claro. ¿Vale? ¿Así? Sí, ¿así? Claro. Vale. Algo más importante también, tienes, para que sea lo más específico posible y lo más retador, ponerle un número que quieres, porque incrementar número de clientes queda un poco en el aire. Entonces, si tú dices, quiero incrementar un 50, un 80%, ponte una cifra, porque los clientes sí que los podemos medir. Y entonces también te acercarán más a tu objetivo. Pues quiero doblar el número de clientes que tengo 50%. Ahora. Tú ya sabes, tú tienes a tu listado de clientes, tu fichero, tu base de datos. Después esto lo quiero a lo largo de todo el 24, 50%. Vale, entonces así también puedes ir viendo si tu objetivo se cumple o no. ¿Y cuál sería, si hay 2 pasos o uno más? Pues una vez que tienes un número de clientes más estables y unos ingresos más estables, ya puedo buscar el lugar apropiado para montar la consulta presencial propia, no dependiendo de la sala de otro. Y entonces el último paso entiendo que es la búsqueda de esa sala, ese lugar que tú crees idóneo para conseguir. Bueno, pues ya. Apúntatelo todo. Es metodología Merlin. En el mundo del coaching lo podemos hacer también al revés, es decir, una línea de tiempo, haber partido de hoy y haber ido avanzando hacia ese objetivo. Lo que ocurre que cuando os situéis, lo podéis hacer cada una en vuestra casa, los que estáis en casa podéis hacerlo igual, con alguien que os ayude. Cuando nos situamos ya en ese futuro, ya lo vemos, eso ya ha sucedido, eso nos resulta fácil e inconscientemente nos resulta, estamos moviendo hemisferio, no el racional, sino el creativo, nos viene más rápidamente la información de qué pasos tenemos que hacer para conseguirlo. Yo os podría haber dicho, y ahora escribir los pasos, pero lo estáis haciendo todo desde ese hemisferio izquierdo más racional. Mientras que cuando hacemos esta metodología que nos vamos moviendo,
es que te van saliendo las ideas y te fluyen con muchísima más rapidez. Y luego, eso sí, ahora ya esos 4 pasos, que son 4 grandes hitos, tiene que ir focalizándose cada uno en cada uno de ellos. Ahí sí que hay que poner esa mirada no de águila, sino de halcón, para estar todo el día viendo si ese primer paso lo he dado, o me he quedado apalancada, o estoy ya desmotivada. No, no. El foco es la consulta, pero primer paso. ¿Qué movimiento? ¿Qué acción? Compromiso. Lo digo, lo comparto. Y es la forma de que con nuestra motivación consigamos nuestros objetivos. De verdad, si sois o si somos en algún momento caemos en desánimo, en desesperanza, en no lo voy a conseguir, es muy bueno esa persona, esa gran compañera de trabajo, esa gran amiga o ese gran familiar que te dice tú puedes, que te ayuda. Hay un vídeo, si acaso luego igual lo busco, que es muy visual, de cómo ese perrito, ese monito y ese perrito, y que no se atrevía a cruzar el río, y al final le ayuda. Muchas veces necesitamos a esa persona que nos tire, que nos ayuda, que nos motive, porque puedes. Lo que pasa muchas veces que nos viene el no puedes, esto no lo vas a conseguir. Bueno, pues tener esa persona siempre a nuestro lado que nos ayude a conseguir nuestros objetivos. Compromiso del 1 al 10, ¿lo habéis smartizado todos? ¿Os tengo que dar un tiempo para smartizarlo? ¿Tiempo para smartizar vuestro objetivo? Ya lo habéis visto, ¿no? Es decir, medible, alcanzable, retador, acciones. Es decir, es que esto luego hay que bajarlo en pequeñas acciones. Este es el gran sueño, la gran dirección. Luego, pequeñísimas acciones, método Kaizen, pequeños cambios, pequeñas acciones que os van a llevar a conseguir ese objetivo. Os felicitáis, os premiáis, lo decís, lo compartís, veis los beneficios que están teniendo porque el negocio de Amparo ha crecido, le ha dado más visibilidad. Bueno, pues todo esto te ayuda a seguir en tu motivación. Si tenéis vuestra propia empresa, lo mismo que si estáis trabajando con un equipo de trabajo. Por favor, marcaros retos, objetivos, desafíos y marcárselos bien porque lo vais a tener que conseguir en equipo. Y esto es realidad. Mirad, hay tipos de personas. Las personas que ven cómo suceden las cosas y tienen un sentimiento de indefensión aprendida, de que todos los demás consiguen sus metas, sus desafíos, y deciden quedarse en la posición de víctima, y en cambio a mí nada me sale bien, pobre de mí, aquí estoy estancada, apalancada, una sensación de que no he avanzado nada a lo largo de mi vida. Y hay otro tipo de personas que hacen que sucedan las cosas, las reactivas y las proactivas. Por eso este es otro hábito de Stephen Covey, el de la proactividad, el de todo empieza con un fin en la mente. Vete marcando objetivos, vete avanzando, porque de verdad que a todos nos gusta ver que en la vida hemos ido avanzando, hemos ido creciendo y esto nos motiva. Y entramos en ese círculo virtuoso de la motivación. Me he marcado objetivos, acepto, actúo, veo los resultados, me premio, me felicito. Si no te lo hace el jefe o no te lo hace el líder de tu equipo, pues a ti misma o a ti mismo porque ves que lo has conseguido. Y es el círculo virtuoso. Hay quien entra en el círculo vicioso. No puedo, no lo he conseguido, esto no es para mí. Bueno, y te vas quedando en esa toxicidad de la que hablábamos tanto el año pasado en las relaciones tóxicas, del papel de víctima, del pobre de mí, de yo no puedo. También hay que pensar qué beneficios está obteniendo esa persona que se está todo el día quejando y que no hace nada por salir de esa situación. Pero ha caído en el círculo vicioso, su autoestima cada vez está más baja y desarrolla un sentimiento de indefensión, de que no va a poder conseguir nada en la vida, que esto no es para ella,
que esto es para los demás y que estas cosas no funcionan porque ahora se ha puesto muy de moda el mundo del coaching, pero esto es humo y esto no funciona. Y es más fácil, y la culpa además de lo mal que estoy no es mía, sino es de todos los demás. Es de la sociedad, es de mi jefe, es de mi familia. Es decir, es muy fácil el culpabilizar, hacerte la víctima y no responsabilizarte, tomar las riendas de tu vida. Pensar que, vuelvo a repetir, que la clave de la motivación, si acaso sí que pondremos ese vídeo de Víctor Cooper, que ya lo habréis visto muchas veces, pero es que la clave de la motivación, el valor de la persona, no solamente está en sus conocimientos, que yo sé que todos los que estáis aquí, cada uno de vuestra empresa, de vuestra organización, tenéis muchos conocimientos, el saber, además sabéis hacer, con lo cual eso no lo dudo, pero eso suma y la clave es la motivación, la actitud con la que cada día vais a vuestro trabajo. Si vuestra actitud hacia vuestro trabajo, hacia vuestro jefe, hacia vuestro día a día es cero, de nada os va a servir tener muchos conocimientos, saber hacer muchas cosas, porque el factor actitud, el factor motivación multiplica. Con que conocimientos, experiencia profesional por cero, nos quedamos en ese trabajador que está completamente desafectado, que los hay, que se han salido ya, que han roto el contrato emocional y que no aportan nada a la organización. Bueno, pues seguimos avanzando. Yo voy viendo bien ese tiempo. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna persona que algo, incluso los que estáis en vuestras casas, podéis hacer siempre esas preguntas que yo las responderé? ¿Alguien de aquí de la sala que no haya quedado claro el tema de los objetivos o que alguna vez él ya se los haya marcado pero no le han ayudado y no crea en ellos? Os puedo decir que una de las fuentes de desmotivación es porque sí que han trabajado con objetivos, pero objetivos que no sean realistas. Siempre digo lo mismo, yo trabajo mucho con el mundo de la banca y los objetivos que marcan no son para nada realistas. Son objetivos imposibles de alcanzar, con lo cual son una gran fuente de desmotivación para los equipos que allí trabajan. Mientras que tienen que ser siempre muy consensuados. ¿Tú crees que vas a poder seguir avanzando? ¿Tú crees que este reto, este desafío, tú ya estás preparado para conseguirlo? Y eso sí que te ayuda a seguir avanzando. ¿Dudas, preguntas, algo que de vuestro equipo, de vuestra organización? ¿Funcionáis con objetivos? ¿Y es más o es menos? Es más. ¿Y quién nos marca los objetivos? La empresa, el propio. Nosotros mismos nos marcamos los objetivos, dependiendo cada departamento un poco lo que quiera conseguir y cómo lo quiera conseguir. Y luego tenemos siempre la ayuda de nuestro CEO, nuestro presidente. Está empezando a funcionar. Es que somos savia nueva. Entonces llevamos, por ejemplo, los que estamos aquí igual trabajando juntos, llevamos 1 año y medio, 2 años. Entonces vemos que vamos creciendo y es muy positiva la valoración final que hacemos cada mes y cada año. Valoráis mensualmente esos retos, esos desafíos que os vais marcando. Como tú muy bien has dicho, sois savia nueva. Entiendo que vuestra empresa está en un proceso de cambio de cultura, de cambio organizacional, donde está empezando a aplicar todo ese tipo de herramientas. Y lo importante es que estas herramientas, habéis visto, la de los objetivos que funcionan. ¿Vale? ¿Reuniones de trabajo también hacéis? Muchas. ¿Fuente de motivación o desmotivación? Una cosa que has dicho antes es la que hemos cambiado, que es lo de las reuniones largas y poco provechosas, porque había un montón y de mucha duración y al final no llegábamos nunca a conseguir algo valorable al 100%, por así decirlo, o al 90%. Siempre perdíamos ahí mucho tiempo.
¿Qué sector? Social, nacional. Muy bien. ¿Funciona? ¿Se me oye bien? Así. Bueno, entonces, importante, cómo desde un sector tan importante como es el sector ocio, hacer feliz a la gente, pues estáis incorporando pues esa nueva metodología para gente joven, sabia nueva, para que el negocio pues se vea incrementado, entiendo. Bien, es menos efectivo dirigir orientado a los resultados. Esto era algo muy habitual de todos los sectores. Siempre foco sobre todo, hay sectores como el sector metal o sectores donde es la producción y así es decir, que si tú eres empresario tienes que tener una productividad, principio empresarial, máximo beneficio, mínimo coste, pero era el foco en la tarea, el foco en el resultado y las personas eran las grandes olvidadas de las organizaciones. En este momento hay que dirigir, fijaros el cambio de paradigma, dirigir orientado a las personas, foco en las personas, para conseguir los resultados. Es una nueva mentalidad, es pasar el cambio de paradigma de jefe a líder, un líder coach que les entrena, que las personas son tenidas en cuenta y además son la gran riqueza de las organizaciones. Pensar que en estos momentos, en este siglo XXI, la gran fuente de riqueza, igual que la gran fuente de conflictos, somos las personas que pertenecemos a las organizaciones. Y como ya os he dicho, si a esas personas no las cuidamos, cuida bien a las personas porque ellas van a cuidar de tus clientes, ellas van a cuidar de tus proveedores, ellas van a cuidar de tu negocio. Si tú no las cuidas, vas a perder talento. Siglo XXI es el siglo de la guerra por el talento. Entonces, preocúpate de captar talento para tu organización, de saberlo desarrollar a través de ese entrenamiento, de motivar, de hacerlo crecer, que aporte, de retener ese talento, porque va a haber gran movilidad. El talento es mudable y se van a ir de las organizaciones si tú no consigues, a través de que estén motivados y que estén comprometidos con gran compromiso, se irán a otra organización. Sobre todo hay sectores donde ya está habiendo mucha escasez de talento. Sector sanitario, se están yendo a otros países. En este caso, es por mejores condiciones económicas y de investigación. Y se están yendo. Francia, Inglaterra, son grandes destinos de nuestros sanitarios que están muy bien formados. Sector tecnológico. Las personas que trabajan en sector tecnológico están siendo también muy buscadas porque además pueden trabajar en remoto en cualquier parte del mundo, con lo cual su talento también es muy mudable. Por favor, cuidar a las personas, que ellas son las que van a cuidar vuestro negocio. Sí. Sí, gracias. Fernando quería hacer una pregunta. Gracias, Fernando. Una pregunta. ¿Cuándo decidir abandonar un objetivo y con qué herramientas o con qué criterios para que nos ayuden a la toma de esa decisión? Porque las metas están muy bien, pero hay veces que son difíciles de conseguir o han sucedido cosas. Entonces, insistir a veces es un poco también frustrante.
Bien, yo te diría que tienes que abandonar un objetivo, tal vez sea porque no lo has formulado desde un principio bien. Porque si está bien formulado y bien bajado a tierra, de verdad, siempre a tierra, y pequeñitos, método Kaizen, pequeños cambios, pequeños logros, pequeños, tú te vas a animar y lo vas a conseguir. Si no se consigue, insisto, es porque nos ha fallado la formulación. Entonces sí que un reto mal formulado efectivamente te lleva a un desánimo, a una frustración. Pero probablemente es que no había sido lo realista que tenía que ser. Sí. No, que digo que a veces el entorno no ayuda mucho, o sea, pueden ocurrir cosas. Ay, es que conmigo, bueno. No, que hay veces que creo que no ayuda mucho, o sea, quiero decir, puedes tener un objetivo claro hoy. Puedes tener un objetivo o algo que es realista, pero algo o por lo que fuera, pero solo situaciones o de objetivo. Digo. Un herramienta de programación lingüística se encuadra, tenemos un más grande y que realmente hay situaciones que más sí, hay problema. La verdad. ¿Me oís bien? Sí. Bueno, entonces revisamos y lo importante es no caer en la frustración, sino ver, revisar qué lección de vida, porque de todo nos ha traído PNL que ayuda mucho. Bueno, esta vez no lo hemos conseguido. ¿Qué aprendizaje puedo sacar de esto que para mí me ilusionaba, de esto que yo quería conseguir? Me ha faltado perseverancia, me ha faltado paciencia. Otra de las cosas que hoy en día, muchas veces para muchas personas la paciencia es amarga porque les cuesta cultivarla, pero luego tiene las personas que saben esperar. Bueno, estamos hablando todo el rato de motivación. Las personas que saben esperar recogen dulces frutos. Estamos en la sociedad de la prisa, de la inmediatez. Yo cojo mi golosina y rápidamente salían, se comían la golosina. Otros llegaban, la cogían, la chupaban y la volvían a dejar. Y otros se estuvieron sentaditos hasta que llegó la profesora que les dio las 2 golosinas. Y decir, bueno, ¿y esto qué? Esto que es que el seguimiento se hizo a lo largo de muchísimos años. Estos niños fueron observados hasta que terminaron la carrera y hasta que formaron familias. Esas personas, esos niñitos ya que tenían esa autorregulación, ese saber esperar la gratificación, todo el rato estamos hablando de motivación. Ellos, su motivación era tener una doble recompensa. Vieron que habían terminado carreras, que sus familias perdonaban más en el tiempo que los que no habían, no tenían ese control, entonces sus vidas fueron más pues al impulso,
a lo primero que iban cogiendo y eran vidas donde se cambiaba más de trabajo, cambiaron más de pareja, en definitiva, con mayor inestabilidad emocional. Estamos hablando, y este test de las golosinas es un claro ejemplo de motivación, ¿eh? Motivación y esperar la gratificación de tus sueños y de tus deseos. Sí. No, porque ellos sabían perfectamente quién había esperado, y la gratificación fue para los que se estuvieron sentados. Entonces es autorregulación, es disciplina, porque no olvidéis que todo en la vida lo vamos a conseguir, no es porque estamos aquí en la formación y durante 5 minutos me he atrevido a soñar y como ya he soñado ya voy a tener todo lo que quiero, no. Ese sueño es a base luego de esfuerzo, trabajo y determinación. Esto es muy importante. Esfuerzo, trabajo, determinación. Y esa dosis de buena suerte. Cuando hablo de buena suerte, a mí me encanta y sigo mucho a Alex Rovira, porque él habla de la buena y de la mala suerte. Y es que los que tienen buena suerte tampoco es que hayan nacido con el trébol de las 4 hojas, sino simplemente que van abonando a base de esfuerzo, disciplina y trabajo todos los condicionantes para que al final se dé ese sueño, se dé eso que quieren conseguir en la vida. No es por nada, es producto de la casualidad, sino que hay allí trabajo, disciplina y esfuerzo. Vamos a probar a ver, hemos vuelto a cambiar la pila. Ahora, yo creo que sí. Gracias. Bueno, pues vamos a ver, realmente tenemos la oportunidad aquí. Ha habido también otro cambio de paradigma en este siglo XXI. Ya hemos dicho que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y hasta hace poco, dentro del ámbito empresarial, se valoraba, y todos valorábamos mucho el tener, mucho. El tener lo conseguíamos a base de hacer. Y el gran olvidado ha sido nuestro ser. Entonces, yo os pido por un momento ese cambio. Ahora, en primer lugar, ponemos a la persona, al ser. ¿Cómo quiero? ¿Qué persona quiero llegar a ser? ¿Qué huella quiero dejar con mi paso en este mundo? ¿Qué contribución, no? ¿Quién quiero llegar a ser? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer en mi trabajo, con mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero tener? Quiero tener más tiempo libre, quiero tener más vida de ocio, quiero tener, antes de comenzar la jornada, a modo así de, bueno, de realmente lo que todos queremos tener es una vida lo más feliz posible. Y aunque mi trabajo es ejecutivo, con ejecutivos y directivos, pero siempre al final sale un objetivo personal. ¿Y qué es lo que quiero tener? Pues contaba que una de las últimas personas con las que he estado trabajando, ella lo que quería tener era una familia y quería tener no quería tener un compañero, sino un marido, ya quería casarse. Es decir, y empezamos trabajando objetivos profesionales, pero luego dijo, pero si yo realmente mi sueño es este, y lo ha conseguido, el tener, bueno, se va a casar, todavía no. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante saber porque si no sabes lo que quieres, no lo vas a conseguir. Y esto no lo digo yo, sino que ya lo decía Séneca, el que no sabe hacia dónde se dirige, cualquier puerto le puede resultar favorable, puede llegar a cualquier destino, pero no llega a su destino. Entonces, foco. Bueno, pues aquí tenéis ya qué queréis ser a corto plazo, qué queréis hacer a corto y a largo, corto halcón, largo águila. ¿Y qué queréis tener? Cosas materiales que queráis tener. ¿Vale? Como siempre, son menos 20, tanto los que estáis en casa como los que estáis aquí. Intentar rellenar este cuadrante que ya nos hace pensar en el poder de los objetivos, el poder de las metas, el poder del logro.
McClellan habla mucho de ese poder de logro. Logro, es decir, nos gusta el desafío, el logro, lo he conseguido, voy para adelante, voy para el siguiente, porque eso te ayuda a ver que vas avanzando, que no te has quedado atascado. Y sobre todo, algo muy importante, darnos cuenta qué persona queremos llegar a ser. Muy importante. Esto no es... Y empezamos cada día a incorporar hábitos, pensamientos, sentimientos, actuaciones que nos llevan a convertirnos en la persona que estamos llamados a ser. Estoy insistiendo mucho en esta idea porque es la clave de que si nosotros crecemos, cada uno de los que estéis aquí en la sala y los que estéis en casa, vamos a trabajar ahora la segunda gran herramienta, que es la de la mirada apreciativa hacia nuestros colaboradores, hacerlos crecer. Si tú realmente tú mismo no crees en ti, no creces, no vas a poder ser ese líder coach que desarrolle, que tenga una mirada potenciadora y que le ayude a la otra persona con las que trabaja a que lleguen a ser la persona que están llamados a ser. Entonces, por esto nos trabajamos primero nosotros mismos para poder trabajar a nuestro grupo de colaboradores. Ser, hacer y tener. Y para esto, son -4, tenéis 10 minutos y siempre me gustaría, como siempre, que pudierais compartir, en este caso en grupo. Los que estáis en casa lo hacéis, rellenéis este cuadrante que os va a ayudar mucho. Y al ponerlo por escrito, es mucho más fácil de poder tener foco y dirección. Y motivación. No, algo que sea valioso para mí, para que pudiéramos hacer eso. No, yo ese riesgo lo asumo siempre. Si alguien de los que estáis en casa queréis formular alguna pregunta, por favor, escribirlo, que llegará aquí a la sala y es interesante que tengáis siempre respuesta, que no os quedéis con ninguna duda. ¿Vamos bien?
Hablamos en descanso. Feliz. Si yo he estado allí feliz durante 10 años y este año ya el desplazamiento siempre se te va un ratito de ir, un rato de volver. Y dice, mira, en todos los casos, yo soy contado de matrimonio, es real. Y es que no es magia, es coaching. La gente consigue el objetivo. O sea, que es que parece que esto sea... Son ya -10. Si veo que no estáis escribiendo y que ya lo tenéis escrito, por favor, compartirlo. En este caso sí que poneros ya en grupo, vosotros 5, os escucháis, vosotras 4, vosotros 4, ¿vale? Vosotros 4, vosotras 5, si os parece, hacer un grupito y quedáis vosotras 2. ¿Quieres venir? ¿Es tan amable de venir con estas compañeras? Vosotros 2. ¿Tú estás con ellas? Son 11:10. Hasta las 11 en punto compartir. A las 11 en punto volveremos a seguir avanzando, ¿vale? ¿Qué tal vamos? ¿Bien? ¿Sí? Me alegro. Pues es que lo pensaba como tan cocina. Yo esa técnica la intenté hacer, digo, intenté porque no la hice. Bueno, todos estos libros que tengo mismo, el tema de la dieta y de la comida. Y efectivamente sirve para todo. Hay un tienes que poner a usted muy importante que poder decirle, mira, voy a comer tal cosa, o no voy a comer tal cosa, o me voy a proponer estos objetivos. Entonces, afortunadamente tenemos la suerte que nos hemos encontrado en este camino de autoconocimiento y de progreso y de desarrollo, y juntas lo estamos consiguiendo. Gracias, Fernanda. Gracias a vosotras por la confianza y funcionar, es que te lo digo, que no soy yo porque yo soy un catalizador, yo soy un instrumento, la gente, o sea, la que lo consigue es porque se le ocurra, es que sueños que podrían ser difíciles que se han hecho realidad, o sea, en los 10 años, yo más de 10 años, desde el 2010, 13 años de coach, y se han hecho realidad. Muchas veces que hacer y sola es complicado. O sea, sola es complicado porque a veces te enfrentas, según qué ejercicios me enfrento a mí ahí al ordenador e intento escribir y intento trabajar también con los arquetipos, con mis arquetipos. Y hacer, cierro y radio, me voy a hacer otra cosa. Pero pues sobre todo es importante estar ahí. Vale.
¿Alguien que quiera decir algo acerca de esta dinámica o de las dinámicas que hemos trabajado hasta ahora? ¿Alguien que quiera aportar algo, que quiera compartir con el resto de compañeros? ¿O se está ayudando a avanzar o a tomar o es elevar conciencia, que vamos en el mundo del coaching, de la importancia de tener metas, logros, de ver los logros que vamos alcanzando, desafíos para motivarnos a ver que vamos avanzando en la vida, profesionalmente y personalmente? ¿Alguien que quiera aportar o decir algo? ¿No? Por aquí. ¿Funcionabais habitualmente en vuestros centros de trabajo con esta formulación de objetivos? ¿Sí? ¿Ayudan o desmotivan? Vamos a ver. Yo trabajo en una multinacional de la automoción, entonces la automoción sin objetivos no se entiende, ¿vale? Ahora está de moda los OKR, ¿no? Los objetivos, pero muy orientados a resultados súper medibles. O sea, el SMART pues bueno, ya está como muy asumido, ¿no? Entonces, a veces ocurre que nosotros tenemos objetivos y KPIs todos los del mundo para medir todos los procesos del mundo. O sea, sufrimos la tiranía de los KPIs, ¿verdad?
Antes el compañero comentaba que qué pasaba si un objetivo no se podía alcanzar. Yo hubiera dado otra respuesta diferente a la tuya, porque cuando un objetivo no se puede alcanzar, yo lo primero que hubiera hecho es darle una versión 2.0 del objetivo, ¿vale? Pero no cancelarlo, porque el objetivo puede ser estratégico para la compañía, puede ser súper importante. A nosotros nos ponen unos planes muy agresivos en agosto y luego en enero hacen la revisión del plan. Entonces, que a veces lo vuelven a subir, a veces hay que bajarlo. Pero, hostia, si es estratégico, no deberías de perder el foco, ¿vale? Sin embargo, hombre, cuando ya se ve que la cosa ya es un desastre, que no hay forma por donde cogerlo y que ya los equipos se desmotivan de tal manera que lo ves, que lo palpas, que te lo cuentan una o dos veces, entonces igual es el momento no de una versión 2.0, igual de cancelarlo o sustituirlo por otro, ¿no? Entonces, bueno, pero perdonad que me estoy enrollando mucho, pero me has preguntado si trabajamos con objetivos, la respuesta es sí. Es que es muy interesante todo lo que estás contando. Efectivamente hay momentos que hay que revisarlo, hay que adecuarlo. Hay momentos en los que efectivamente hay que abandonarlo porque es un error de estrategia y eso puede llevar a un error de la compañía. Empresas que han desaparecido, que seguían con sus objetivos, seguían con su estrategia y no se estaban dando cuenta de qué es lo que estaba pasando alrededor del mundo y que no se habían adaptado a los nuevos momentos, a los nuevos cambios. Y todos nos viene a la cabeza el ejemplo de la empresa Kodak, donde todos hemos hecho con las cámaras Kodak, con los rollos Kodak y no supieron por sus objetivos cambiarlos a tiempos, cambiar su estrategia y desapareció como empresa. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna aportación más? Todo lo que quieras. A mí me das el micro y me vengo arriba enseguida. No sé, supongo que alguien más querrá comentar algo de objetivos, ¿no? Sí, los KPIs son todos aquellos indicadores, esos cuadros de mando que nos van a decir si estamos yendo bien o hay alguna parte que no lo estamos logrando. Y entonces siempre hay que medir, mediciones. Lo que pasa es que no es lo mismo sector de automoción donde todo se mide y el tema además de los tiempos, la medición de los tiempos, eso también es, vamos, increíble porque como un minuto vale muchísimo dinero, pues ahí el tema de mediciones es importantísimo, pero a lo mejor en un sector creativo pues no puedes tener tanto KPI, entonces tienes que ir a qué es lo que sentiré, qué es lo que escucharé, algo que te diga que has conseguido tu objetivo, porque a lo mejor no es tan tangible, o qué es lo que veré cuando lo haya conseguido. ¿Alguien que quiera compartir o decir algo? Fernando. A mí me preocupa lo de la dirección de los objetivos. No digo, sí, la dirección, es decir, el sentido de los objetivos. Porque me parece muy interesante lo que has dicho de alinear sueños a nivel de persona, alinear sueños a nivel de organización, y creo que esto es donde se debería de producir. Muchas veces los objetivos vienen de arriba abajo y posiblemente no haya una alineación, ¿vale? Y en muchos sitios, pues ese feedback que hablabas antes, tampoco te piden un poco un forward, un poco de qué objetivos, bajo tu visión, bajo tu pisar tierra, podrían ser los óptimos. Con lo cual yo a veces ahí pienso que es donde se produce el desmorone, ¿no? Es decir, hay unos objetivos que vienen dados y que mucha gente no los entiende o no son capaces de alcanzarlos y es complicado eso. Así es complicado, o sea, ese aunar, ese cuadrar, pero sí que compañías, como todo esto avanza y avanza de forma muy rápida, la rapidez del cambio, la velocidad del cambio, es algo por lo que también nos viene a nosotros desmotivación, porque si al principio os he dicho que nuestro cerebro necesitaba la seguridad, ¿os acordáis? Primero curvas básicas y luego la seguridad. Estamos viviendo en unos tiempos de tantísima incertidumbre y de tal velocidad del cambio que nuestro cerebro se estresa mucho y se siente mal, y ahí es donde vienen muchas veces la frustración, la inseguridad, los miedos, todas esas emociones que no nos dejan, la ansiedad, que no nos dejan avanzar en la línea y nos desenfocan de nuestro objetivo. Dicho esto, las empresas muchas ya son conscientes de que marcando tú los objetivos, y además los objetivos que no sean realistas, esto no ayuda porque produce mucha desafección
y produce mucha desmotivación y mucha fuga de talento. Y concretamente yo siempre vengo al caso porque el coaching es pregunta, pero una de las preguntas que yo hago, ¿y esto está funcionando? Cuando a una coaching concretamente me viene el sector tecnológico multinacional. Ella está siempre en programaciones y sobre todo en cómo mejorar las programaciones y que haya el número mínimo de incidencias y de las reclamaciones de los clientes, otra vez desde ese KPI, poder que sean el mínimo número de reclamaciones de clientes. Pero algo que me llamó la atención es que en esa empresa, que es una gran multinacional a nivel mundial, en el sector tecnológico de Oriente, es decir, es una empresa, no es americana, ¿qué ocurre? Que ahora ya los objetivos son perfectamente consensuados entre ella y su jefe y su manager. Esto yo creo que no voy a poder llegar. Ah, vale. Y esto podrías, cosa que antes no se hacía. Te vienen y te vienen. Entonces ya cada vez van ajustando porque lo que no quieren es que haya desmotivación, que haya frustración y que digan que me voy a otra empresa, porque vuelvo a repetir que hay sectores donde el talento va a estar muy buscado y es muy mudable y no te interesa que se te vayan. Entonces, planes de carrera, o sea, hay ya recursos humanos, plan de carrera dentro de la organización, programas talento, te piden dónde te quieres ver. Esto, fijaros que estamos hablando de este sueño, pues en estas grandes empresas y organizaciones, ¿y dónde te gustaría verte dentro de 3 años? Le piden que haga una presentación de sus potencialidades y cuál cree para ella que es su puesto ideal dentro de 3 años. Y tienes que defender que tú quieres estar y por qué quieres estar allí dentro de 3 años. Y te lo tienen en cuenta. Es decir, estamos viendo que hay una gran revolución dentro del mundo de los recursos humanos, vuelvo a repetir, porque ha cambiado todo, el mundo del trabajo ha cambiado mucho desde la pandemia. Es un cambio. Bueno, pues podemos seguir avanzando. Vamos a avanzar y esto lo hacemos rápidamente. Ventajas es que nos ponen dirección. Salimos ya de esa rueda de la rata, sino del síndrome del hámster, porque nos pone dirección, nos dice dónde quiero ir, nos permiten además poner el foco en lo que quiero conseguir. Donde pones el foco pones la energía y me concentro y más, dicen aquello que quiero concentrarme y mejorar. Y lo que es una mera distracción, distingo bien. Sufro menos estrés, más nivel de concentración. Algo importante, cuando tú ves, y lo he dicho al principio de la sesión, cuando tú ves que vas avanzando, tu autoestima y tu autoconfianza va creciendo. Actúas con mayor profesionalidad y eso te ayuda a tu bienestar. Algo que las empresas en estos momentos están pidiendo mucho y han tomado una conciencia. Han tomado conciencia del bienestar, de que las empresas sean empresas saludables. Antes se miraba mucho, y es verdad, y hay que seguir mirando, por la salud física, la ergonomía del trabajador. Pero hoy en día se mira mucho la salud mental y emocional del trabajador. Hay que proporcionarle ese bienestar para que tampoco se vaya. Es decir, que no perdamos ese talento, pues porque me ha caído una depresión, porque está con unos cuadros de ansiedad que además son muy contagiosos. Lo vimos en la sesión anterior, el tema del estrés, y nos interesa la salud física, porque además la salud física la creas ya tu salud. Ya no es algo que te viene, es que tú puedes adquirir hábitos saludables. Y cada vez más desde las empresas se están dando formaciones para comer bien, para dormir bien, para hacer deporte, porque interesa, insisto, reducir el absentismo laboral. Y es así. Es así. Es que esto tu salud te lleva a que no cojas bajas porque estás sano, estás bien. Y no solamente estás sano físicamente, sino mente sana, incorpore sano. Y tu mente también está más concentrada, más activa, estás mejor. Además, permite medir, poner esos famosos KPIs, esos indicadores de cómo vais consiguiendo logros y la satisfacción que os permiten estos logros. Y sobre todo foco, progreso donde antes solamente estaba desenfocado.
todo esto que hemos hecho ha sido intentar meter en vuestro cerebro esa información que llegue para que luego fluya y ya vayáis con el foco puesto. Pues vamos a la siguiente. Esta sería un poco la matriz reto talento. ¿Qué ocurre? Que hay en muchas organizaciones donde hay mucho talento, caso de la persona con la que estoy trabajando y con 2 directivas que estaba trabajando que ya se estaban aburriendo. Al principio llegaron muy motivadas, pero ese puesto se les estaba quedando pequeño. Por eso algo que también la gente quiere para seguir motivada dentro de una organización es saber que puede ir creciendo a lo largo de los años, que puede hacer carrera profesional. Porque si tú tienes mucho talento, pero tu nivel de reto o de desafío es muy bajo, al final vas a poder llegar, al principio, es malestar esporádico. Luego te vas aburriendo, hastío. Aburrimiento atroz, sopor y muy aburrida. Y esto es que no es que lo diga la matriz, es que esto me viene al caso, ese proceso de coaching, donde si no le llegan a ascender, y le ascendieron porque lo pidió. Porque si no, tampoco, si no pides, es muy difícil que te venga dado y regalado. Pero ya estaba mirando una persona muy talentosa, ya estaba mirando otra empresa. Y yo, pero seguro que si quiero cambiar, me aburro profundamente. Me aburro porque todo esto yo ya lo domino, ya es lo mismo. Ella estaba directora financiera, ya son estos impuestos, estos tributos. Yo quiero ir a otro sitio donde tenga más reto, más responsabilidad, más desafío. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta matriz. También puede ocurrir lo contrario, por eso es importante que conozcamos a las personas que trabajan en nuestros equipos. Si tienen talento, pero el nivel de reto que le ponemos porque no le damos formación, porque no le desarrollamos, es alto, pues al principio estará un poco tenso, no se atreverá a decir que eso muchas veces las personas no saben manifestar porque van a pensar que soy tonta o que soy tonto, no lo comunican y entonces empiezan a tener tensión, inquietud, angustia conforme va subiendo el nivel de reto y de desafío. Y si no tienen las herramientas, no están dotados ni de las herramientas ni de los conocimientos necesarios, ni ese tutelaje o mentorización. La figura del mentor cada vez es más importante y cada vez se está implantando más en las organizaciones. Personas que mentoricen a las nuevas generaciones que vienen o personas que tienen que ascender para que todo ese talento que se está llevando, pues cuando hablamos de gran abandono, es porque muchas personas también están ya en edad de prejubilación y deciden prejubilarse o jubilarse. Y todo ese talento gris, no se puede ir a casa. Ese talento tiene que permanecer en la organización y la única forma de permanecer es a través de un buen programa de mentorización, transfiriendo tus conocimientos, tus experiencias y dejándolo allí en esa organización para las generaciones más jóvenes que vienen o no tan jóvenes. Hay veces que el mentor puede ser un joven que mentorice de temas tecnológicos a una persona más senior. O sea que no tenemos que pensar siempre que el mentor es una persona de edad, pero es una forma, el adquirir conocimiento es una forma de motivarnos, porque si no se produce ese estrés y esta sería la clave, que haya una adecuación entre desafío, reto y el talento que tú tienes y llegar a lo que tanto Seligman, que vamos a hablar de él, como Mijail Csikszentmihalyi, o sea, apellido para mí innombrable, habla de llevar a tus trabajadores a ese estado de flow o de absorto, porque coincide el talento que tienen con el reto y desafío que tú vas teniendo y la gente disfruta, porque está muy adecuado. Entonces ahí puedes conseguir esa motivación. Y una ronda rápida de qué es lo que os desmotiva o causas ya no en vuestro trabajo, sino que veis en vuestros colaboradores o amigos que os comparten. Y pasamos el teléfono, no, el micrófono, el teléfono no, el micrófono. Yo estoy con mi teléfono, el micrófono, para ver causas de desmotivación en los ámbitos laborales, que sí que es cierto que, bueno, pues encontrarte esa persona que te diga,
qué bien, qué contenta estoy en mi trabajo, cada vez es más difícil de encontrar, porque todo el mundo va, un día más, menos mal que ya estamos a viernes, hoy es lunes. Es decir, esa persona que va ilusionada, que va con ilusión, pues cada vez es más difícil ese efecto actitud. Entonces, causas por las que pensáis que las personas están desmotivadas, y vamos pasando rápidamente. Pues mira, en mi caso, por la parte de mi trabajo que tiene que ver con la tecnología, porque para hacer publicidad en redes, para todo eso hace falta unos conocimientos tecnológicos y entonces esa parte me desmotiva un montón. A ver, aquí o bien formación o bien lo que no sepamos, delegamos, contratamos, externalizamos. Vale, externalizas. Pero me formé y ahora ya externalizo. Hola. Hola. En mi sector yo pienso que mucha gente está desmotivada por la poca formación que tienen y sobre todo pues porque caen en una dinámica de aburrimiento. Hola, yo trabajo, tengo una empresa, una ingeniería del sector tecnológico. Lo que más desmotiva a la gente es muchas veces trabajamos para grandes multinacionales y muchas veces lo que comentaba el compañero del sector de la automoción es nosotros somos los grandes sufridores del machaqueo que meten las grandes empresas y eso desmotiva a la gente. Entiendo que tienes mucha carga de trabajo, ¿no? O sea, os vienen muchos pedidos y sacarlo, ¿o qué es? Planificación, tiempos. El tema de planificación, el tema de tiempos, el tema de los cambios o los errores, al final, como somos la subcontrata, nos toca asumir a nosotros, no puedes protestar. Somos los sufridores. Y eso desmotiva. ¿Y habéis hecho reuniones para ver en qué medida esas causas que las tenéis bien identificadas podéis dar respuesta y solución a las causas de la desmotivación? Entre todos, una reunión. Porque 5, 6, 8, no sé, 20, las personas que estáis trabajando pueden tener soluciones. Salen otras nuevas. Insisto, en tu sector es muy mudable. Entonces, la desmotivación, volvemos al mundo de la banca, han hecho un plante, no decimos qué banca, pero todos los que trabajaban en el mundo informático y dan soporte, porque hoy en día ha cobrado la digitalización, ya veis que todas las operaciones las tenemos que hacer a través de informáticos, pues de unas condiciones que tenían económicas, el sitio donde estaban trabajando que era el peor del banco. Una reivindicación en toda la regla, porque si no hacían también una gran renuncia y se iba mucho talento. Y han mejorado y han negociado, vamos, todos unidos. Entonces, sí que es un sector muy mudable y lo has de mimar y lo has de cuidar. Hola, buenos días. En mi caso, en el entorno que me muevo, que es de emprendedores digitales que dejaron su trabajo para emprender, el motivo de desmotivación era no encontrarle ya sentido, decir esto yo no lo quiero hacer, no tiene nada que ver conmigo. Y también muchos abandonar su trabajo para emprender en lo mismo que estaban haciendo, pero porque en su empresa ya se aburrían. Una nueva realidad. Hay gente que ha dejado su trabajo y emprende por su cuenta. Yo también trabajo con emprendedores. En el mío, yo tengo una asesoría. Yo creo que mis compañeros, aparte de que después de pandemia estamos cada uno trabajando en un despacho y no hay tanta conexión como antes, yo creo que lo que pasa es que la gente, los compañeros están empezando a quitarse responsabilidades de encima. Derivan responsabilidad a uno, a otro. Están intentando no asumir responsabilidades. No entiendo por qué. O sea... Esta es otra nueva realidad. Lo que tú has dicho es que ha habido cambios desde la pandemia y entonces otra vez ese momento de encuentro, de satisfacción, de compartir, de trabajar desde una buena comunicación, relaciones de confianza, compromiso, colaboración, serían las claves de trabajar bien, colaboración y de una forma coordinada, pues en muchos entornos muchas de estas Cs fallan.
Y entonces cuando se produce un equipo disfuncional y las personas están más desmotivadas porque no hay esa confianza que había antes y entonces ya es, bueno, entonces hay una persona que sí a lo mejor asume la responsabilidad, pero el resto no. Ahí hay algo que efectivamente habría que empezar a trabajar, a mirar. Gracias. Bueno, pues en mi caso, la verdad es que la semana pasada precisamente hicimos un workshop sobre estos temas y se me ocurren muchas cosas que desmotivan. Factores extrínsecos como lo que dice la compañera, desde la pandemia yo detecto que la gente está más aislada, el haber estado llevando mascarilla tanto tiempo era una barrera física brutal y ahora ya como tú te pongas a toser ya te miran pues sí, bueno, ya no sé, algo se nos ha quedado en las cabezas que nos ha hecho bajar un punto de motivación. No sabría explicarlo ya más, ¿eh? Luego tenemos, joder, pues, la inflación. Venga, otro tema que, ay, es que la subida de sueldo que me han hecho no compensa ni pues eso también machaca las cabezas, ¿vale? Y luego ya temas más intrínsecos, en mi caso, por ejemplo, pues los recortes presupuestarios de formación, 3 años seguidos sin poder formar a la gente. Pues la carga de trabajo. La carga de trabajo es brutal, o sea, la saturación. En mi caso concreto, pues bueno, los recortes presupuestarios de formación en responsabilidad social corporativa, pues hemos perdido sensaciones bonitas de empresa socialmente responsable, que hacíamos cosas y tal, que ahora ya no las hacemos porque nos recortan, porque Alemania nos recorta, porque Alemania nos recorta, siempre Alemania, ¿sabes? Entonces, no sé, bueno, pues yo identifico un montón de cosas y uno de los razones por que estoy aquí es, digo, pues a ver ¿en qué me ayudas a pensar en cositas para hacer en mi empresa que nos haga salir de ese pozo? Porque esto está ahí. Y además es que oigo a los compañeros y yo creo que hay muchas cosas en común entre todos, ¿eh? Completamente de acuerdo. La realidad es muy tozuda. La realidad es muy tozuda y hemos hablado de sobrecarga de trabajo. Otra de las realidades después de la pandemia, todo el mundo tiene más trabajo. Es como que sea más trabajo, menos poder adquisitivo. Todos hemos perdido todas las economías. Es decir, entonces, esto, cuando te toca en el bolsillo, las personas nos ponemos todas más. Tu estado entra en estado de supervivencia, con lo cual te pones o a agredir, o a huir, o a quedarte quieto. O sea, quieto parado sin hacer nada. Todo esto está afectando. Es decir, las noticias no ayudan. Las noticias, es decir, estamos hablando de motivación. ¿Con qué motivación te levantas cuando son catástrofes, guerras, amenazas? Estamos en un momento de cambio, porque además el sector de automoción, pues como que está en el punto de mira, ¿no? Está ya como, ¿qué va a pasar? Es decir, pues también miedo a que, ¿cómo nos va a coger nos va a coger, vamos a terminar todos yendo en patinete, en bicicleta, se van a vender menos coches, ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, no hay formación, que la formación motiva, no hay ese sentimiento. Y has hablado de sensaciones, ¿qué sensaciones puedo? Porque otra vez lo que motiva es la emocionalidad. ¿Cómo puedo volver a reilusionar, a enamorar a mi equipo con la que está cayendo? Bueno, pues a ver si aquí también, entre todos, te puedo dar alguna clave, porque insisto que la realidad es tozuda, pero con estos mimbres hay que hacer un cesto. Y cada uno de vosotros tiene que elegir con qué actitud va día a día su trabajo. Esto es la libertad interior es lo único que no te van a quitar. Y siempre nombro a Viktor Frankl. Peor que él en un campo de concentración, yo creo que no. Ninguno de nosotros estamos. Con lo cual, y aún así, él se levantaba todas las mañanas con una actitud positiva de cómo podía afrontar bien el día para, el sentido era salir de ahí con vida y poder contar lo que había vivido. Entonces, la clave es que cada uno de los que van a trabajar encuentren un sentido a su trabajo, profundidad. Vamos a ver si tú eres capaz de darles sentido a su día a día. A mí me encanta, estamos haciendo una formación online y el otro día, hablando de motivación, me decía un compañero de esa formación online en el foro que tenemos creado, miro a Natalia porque también está, y decía, nosotros la frase es: todos los días tenemos que tomar la playa de Ojama. Estamos hablando de toda la parte
Sí, de toda la parte del desembarco de Normandía. Bueno, pues ese es su Omaha, ese es su grito de guerra. ¿Eh? El tener algo para, venga, este es nuestro reto, nuestro desafío diario. ¿No? Pues yo diría que el propósito. Es decir, yo a veces me pregunto, ¿pero le importa a alguien algo de lo que hago yo? Y luego viene la segunda derivada, ¿no? Que lo has dicho tú antes. ¿Le importo yo a alguien? Es decir, hay muchas veces que tú haces cosas sin un, o sea, te vienen dadas sin un por qué ni un para qué. Y luego las haces y luego encima no hay un feedback, un devuelto, ¿no? Es decir, ¿pero esto importa? ¿Es importante esto o no? Porque no lo sé. Y luego lo peor es que te viene la segunda derivada, pero ¿y yo importo? O sea, si no estoy. Entonces yo creo que el propósito, al menos un poco donde yo me muevo, es muy importante. Aquí has dicho dos claves que son muy importantes. La gente necesitamos saber dentro de los equipos de trabajo lo que aportamos, qué sentido tiene tu trabajo y lo que importamos. Las relaciones, hemos dicho que se han tomado distancia y entonces a ver en qué medida también hay que mantener esa charla informal, ese interés, ese hacerle saber lo que me importas y lo importante que eres para nuestro equipo. A ver, después de las reflexiones que ha hecho Fernando, no sé si atreverme a decir algo. A ver, la monotonía es el primer factor para conseguir esa motivación y tener la sensación de haber llegado a techo, de no progresar más donde estás. Entonces eso también pues, no ayuda. Y en ese caso yo te pregunto, ¿hay posibilidad de cambio? ¿Te ves con fuerza para salir? Porque muchas veces dentro del mundo del coaching es lo que hablamos, esa zona de confort y estamos en la monotonía, estamos ya en la rutina, en el tedio, pero bueno, esto es lo que conozco, esto es lo que yo estoy cómoda y tengo miedo porque fuera hace mucho frío y la situación no está, pero no me atrevo ni a mandar un currículum por si acaso para ver qué pasa, porque tal vez muchas veces los cambios nos ayudan, nos motivan, nos llenan otra vez de ilusión el volver a comenzar. No lo sé si eso te puede ayudar o por lo menos búscate algo en tu vida personal que te ayude a recargarte y a retomar ilusiones. Y el cambio de mirada hacia tu puesto de trabajo. Eso también lo vamos a trabajar. A ver, yo en este caso pertenezco al grupo que somos orientadoras laborales, entonces causas de motivación y desmotivación tenemos pues muy a menudo. O sea, nosotras nos tenemos que automotivar muchas veces cuando tenemos que atender gente que está muy desmotivada por muchas razones obvias, ¿no? De que está en desempleo y luego también porque nosotros trabajamos con programas muy estrictos, muy dirigidos, con la administración en este caso, trabajamos, ¿no? Entonces hay veces que como orientadoras y yo reconozco que ambos trabajo, me encanta, pues es un poco frustrante porque trabajamos mucho administrativamente, nos come muchos tiempos y lo que nos gusta pues al final es siempre, ¿no? Dar a la persona más tiempo. Eso es un poquito, pero bueno. A mí es la carga de trabajo, es lo que más a veces desmotiva, pero también es lo que a veces más me motiva. Entonces no sé qué decir aquí. Claro. Claro, pero luego cuando lo voy sacando y contra más tengo y contra más saco, más me motivo. Al final, un poco lo que dice el compañero es que esta misma desmotivación de esa carga de trabajo también es una motivación por los retos que te supones. Como decíamos, somos Sabia Nueva, tenemos muchos retos, tenemos mucha carga de trabajo y eso es tanto un pro como un contra de la situación, vaya. Luego sí que es verdad que por culpa un poco de la pandemia nos ha generado también que nos tengamos que reinventar, gestionar un poco pues los gustos de los clientes, un poco el comportamiento de los clientes y también un poquito pues al final en el ocio ha sido uno de los sectores que también ha sido muy dañado económicamente y eso también te hace un poco que te desmotive el estar en una situación muy diferente a la de antes.
Yo creo que muchos compañeros el reconocimiento, que te traten igual que una persona, que un trabajador, o sea, los dos trabajadores que los traten por igual, uno bueno o uno malo, porque unas empresas que están muy categorizadas, tanto los salarios y las categorías, no los puedes diferenciar mucho. Entonces yo pienso que eso sí que desmotiva bastante. Entiendo que lo que me dices es que ese trato igualitario puede ser desmotivante cuando no hay un feedback correctivo al que trabaja menos y un feedback positivo o un reconocimiento positivo para el que es buen trabajador. Es muchas veces también muy bueno. ¿Sí? No hace falta ni el micro, se me oye. Si quieres. Vale, perdón. Una cosita, hablaba antes la compañera, perdona que te diga compañera, no recuerdo el nombre, Merche, hablaban de que después de la pandemia la gente ha intentado quitarse responsabilidades, ¿no? Hay que plantearse dos cosas. Primero, si esas responsabilidades eran suyas ya, eso es lo primero. Hay que saber si eran suyas ya o las estaban haciendo porque sí, después de la pandemia han dicho se acabó ser el memo y el tonto, esa puede ser una, ¿vale? Y si lo están haciendo para escurrir el bulto y no trabajar, ahí el problema es del jefe. Es claramente el jefe el que tiene que marcar las responsabilidades de quién son y cómo son. ¿Qué pasa? Que a veces no se hace porque esto implica que haya un mal ambiente de trabajo, aunque sea momentáneo, ¿no? ¿Puede ser? Luego, otra cosa que hablaban por allí al final, también la compañera, la monotonía, la rutina. Damos por hecho que la monotonía y la rutina son malos. ¿Por qué? Si yo llego al final a un objetivo en mi vida, al final, yo quiero ser artista, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero ser artista, llego a ser artista. Ser artista también tiene su rutina y su monotonía. La rutina y la monotonía no es mala, ¿vale? A lo mejor esa rutina y esa monotonía es mala, o a lo mejor me estoy equivocando, ¿vale? Esto quería decir. Efectivamente, los artistas también tienen su rutina, ¿eh? Como decía Picasso, decía que la inspiración me pille trabajando, es decir, otra vez esfuerzo, disciplina, tenacidad. Y luego ellos todos los artistas pasan etapas de mucha desmotivación. Hace poco leía una entrevista de Candela Peña, es una gran actriz, decía, llevo desde la pandemia sin trabajar. Se han olvidado de pronto, se olvidan, y entonces es una gran fuente de desmotivación. Cuando no te acuerdan y cuando tú no puedes ingresar y cubrir tus necesidades más básicas, pues otra vez volvemos a Maslow, bajamos abajo y otra vez fuente de desmotivación muy importante. Nada, yo muy rápidamente quería decir que yo empecé a trabajar hace 30, ni me acuerdo, desde los 16 años a lo largo de mi vida ha habido cambios de motivación, yo creo que depende también de la edad. Y en los últimos años sí es cierto que lo que más valoraba era, o lo que más me desmotivaba, porque por ahí va la pregunta, era que no te escucharan, que no te vieran, cuando digo que no te vieran es que no te ven, y esa falta de reconocimiento, pero sobre todo la falta de empatía. Y bueno, ya el declive de mi carrera laboral fue pues quedarme en el paro con 40 y tantos. Y sí que a la gente que está desmotivada por unas u otras causas, dependiendo mucho de su forma de ser, y aquí me voy a poner muy sentimental, COE a través de Rosa me dio la oportunidad, no, es que es así, de escucharme. O sea, entré en un programa de emprendedoras y por la compañera que es verdad que es que motiváis a la gente y simplemente escuchar. Y es muy importante la labor que estáis haciendo. Entonces, bueno, yo ahora estoy en mi reinvención personal, estudiando, haciendo pues, otras formaciones un poco más, de niveles más superiores. Y a lo que aspiro es a motivarme yo misma, o sea, no necesitar poner el foco de la motivación en ese jefe, en ese trabajo, o sea, que sea yo misma mi motivadora. En mi caso, a ver, se trabaja en mi sector con fechas, que hay que entregar proyectos, entonces eso genera bastante estrés. Hay veces que hay que echar muchas horas y eso a veces no se reconoce. Entonces eso yo creo que desmotiva un poco. Insistimos mucho, sale la importancia del reconocimiento como factor de motivación. Sobre todo cuando hay ese esfuerzo extra hay que reconocer y cuando se ha hecho bien el trabajo celebrar ese éxito.
Bueno, luego te pago lo que habíamos acordado, Ima. En mi caso, pues precisamente esto, que a veces la empresa no te da el reconocimiento que te dan tus clientes. Y para eso es fundamental también. Sí. Liderazgo y organización. Yo creo que es la base de toda desmotivación. Bueno, pues vamos a hacer ese descanso, que esos 20 minutos son 12 menos 20, a las 12 en punto retomamos y vamos a ver lo importante que es ese efecto Rosenthal en nuestros colaboradores, qué pigmaliones hemos tenido en nuestra vida y a ver en qué medida también nosotros podemos convertirnos en pigmaliones de nuestros colaboradores. Lo dejamos aquí y seguimos avanzando, ¿vale? Muy bien. Vamos a pedir a la finalización de la sesión, lo digo ya ahora, Ana, y así luego no te interrumpo. A la finalización de la sesión nos vamos a dar un cuestionario de satisfacción, de mejora, ¿vale? Para que nos indiquéis aquellos aspectos que más os hayan gustado y, bueno, pues cualquier cuestión que queráis indicarnos. A los que estáis en casa os enviaremos el cuestionario por correo electrónico. Asimismo, la presentación también Sí, y tendréis disponible también por correo electrónico todo el mundo la presentación que está llevando a cabo ahora Ana. Muchísimas gracias, Rosa. Retomamos para todos los que estáis en casa, por favor, volver a vuestras pantallas y vamos a seguir trabajando en un tema que es francamente importante, es el efecto actitud, yo elijo cómo me levanto todos los días y cómo afronto mi día a día a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, que a lo mejor no son las más, pues las más ilusionantes o las más motivantes. Y antes de pasar a ese efecto Rosenthal que os he dicho, quiero que os llevéis primero las visiones poderosas, que las comparten la mayoría de los coaches, o sea, tanto John Whitmore como Jim Selman, que os he hablado. En el mundo del coaching, la herramienta de la visión para marcar rumbo, para marcar dirección, es una herramienta muy utilizada y que además funciona, porque todo empieza con un fin en la mente. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cómo quieres que se sientan? ¿Cómo quieres? A ver, ahí te viene, te empieza a venir esa información. Te programas ya para que eso suceda. Te conviertes en esa persona que hace que las cosas sucedan, sino no eres de los que ven que las cosas suceden, sino que tú haces que las cosas sucedan. Vamos a trabajar ese efecto Rosenthal. Cuando hablamos de Rosenthal, ese efecto Pigmalión, es porque vemos cómo existía ese escultor en la Grecia antigua que hizo esa bella escultura, Galatea, de la cual se enamoró porque era bella, era perfecta y era tal el amor y la admiración que por ella tenía que al final la diosa Afrodita le concedió el que esa escultura tomara forma humana, se hiciera realidad y pudieran vivir su historia de amor. Pues ese es lo que es conocido hoy en día como efecto Rosenthal o efecto Pigmalión y que es muy importante también que lo llevemos a nuestras organizaciones porque es un cambio de mirada en el sentido de mirar a las personas no en términos de resultados, sino mirarlas en términos de potencialidad. Esa persona, esto es lo que yo querría que llegara a ser. Y desde ese yo quiero que esta persona llegara a ser, desde ese cambio de mirada y por supuesto desde un entrenamiento pues a base de preguntas, a base de feedback, de darle ese feedback ya veréis cuáles son las 15 días, cada 15 días, feedback de lo que debe de mejorar, feedback de lo que está haciendo bien, ese reconocimiento, ese celebrar los éxitos. Pues esa persona llega a ser la persona que está llamada a ser, el trabajador, trabajadora que están llamados a ser. Y para eso hay que desarrollar esa mirada. Pero para tener esa mirada apreciativa, lo primero que tienes que tener es una mirada apreciativa hacia ti mismo. Y lo primero que yo os lanzo, la pregunta es,
cuántas, por lo menos traer 1 o 2, os podría pedir hasta 5 pigmaliones positivos que han existido en vuestra vida. El efecto Pigmalión o efecto Rosenthal es algo que también está medido, comprobado, KPIs, estudios realizados de por qué es tan importante. Por ejemplo, se hizo un estudio sociológico que aquí en el aula A hemos agrupado a los que tienen menos nivel intelectual, su coeficiente es más bajo. En el aula B están los más inteligentes, cuando realmente era al revés. Les dieron la información cambiada. ¿Qué es lo que pasó a final de curso? Que los que tenían un potencial menor sacaron mejor nota que los que tenían un potencial mayor, porque los profesores les trataron como si realmente tuvieran ese potencial. Es otra vez la mirada, es otra vez la apreciación, es cómo tú puedes llegar a sacarlo mejor desde ese, cómo te miro, cómo te trato, cómo lo que yo espero de ti. Y entonces esas personas responden a tus expectativas. Hay muchos experimentos acerca de este efecto Rosenthal. Entonces yo os pregunto, ¿qué pigmaliones o qué personas de vuestro entorno, desde que erais niños, hicieron de Pigmalión positivo en vuestras vidas? Y traerlo a la memoria, traerlo a la mente. Si a poder ser que no sea padre o madre, me sirve esa abuela que siempre veía que éramos abuela, abuelo, algún profesor, algún amigo de la familia, alguien que ya veía tus dones, tus talentos, tus potencialidades y te trataba, eso lo vemos también en la película, te trataba como él quería que tú llegaras a ser. Esto lo vemos también muy bien reflejado en la película My Fair Ladies, ¿la habéis visto? Cómo no se trata de vestirla bien, de enseñarle a hablar, sino que la florista del Covent Garden tiene una frase que dice, yo llegué a ser una gran dama porque fui tratada por el profesor Higgins como una gran dama. Entonces, es otra vez ese trato, esa mirada. No se trata de vestirnos, no se trata de adquirir unos conocimientos, sino cómo me están mirando. ¿Os resulta fácil? Vale, pues apuntarlos. ¿Y qué es lo que hicieron esas personas? Hay personas, también os lo digo, que cuando hacemos esta dinámica, muchas personas me dicen que no encuentro ninguno, que no ha habido ninguno en mi vida. Por eso el punto de partida del desarrollo y del crecimiento no es de todo el mundo. Podemos crecer profesionalmente, personalmente, pero no todos partimos del mismo punto de partida. Entonces, si habéis encontrado, por favor, pensar qué tenían de especial estas personas que os hacían sentir tan bien. ¿Por qué os hacían sentir tan bien? Porque te escuchaban. O sea, apuntarlo y rápidamente compartimos con otro compañero y seguimos avanzando. Para ver en qué medida vosotros y vosotras os podéis convertir en pigmaliones de las personas que trabajan con vosotros. Es cambiar el foco, cambiar la mirada y empezar a ver la potencialidad que tiene esa persona. ¿Cuáles son sus dones? ¿Cuáles son sus talentos? Es que lo ves, empiezas a cambiar y empiezas a tener una mirada apreciativa y no depreciativa. Porque además comunicamos y comunicamos con gran fuerza a través de esa comunicación no verbal. Simplemente con la mirada, simplemente los cerebros sociales comunican y comunican con gran fuerza. Y tenemos esa otra herramienta importante que es nuestra mirada apreciativa, la dinámica del efecto Rosenthal. Antes, y en muchas organizaciones, todavía la mirada es rendimiento. Y si esta persona no me rinde, es una extensión de esa máquina de producción, pues
la echo fuera y recambio con otra. Prescindir de esa persona, pero tampoco sabes cómo motivarlo, que no encuentras ni que sea económico ni de responsabilidad. No, es que me pongo. Si no le escucho a nadie. Decimos, muy buena pregunta. ¿Qué pasa con esa persona que es un 20% en las organizaciones? Eso también está medido. Un 20% sean públicas, sean privadas, organizacionales, que de pronto han roto ese contrato emocional, cada una además por una causa. Son variopintas las causas y deciden ir a mínimos. Ir a mínimos, van todos los días a trabajar, pero no rinden. ¿Y cómo vuelves a reenamorarlos? Entonces, lo primero de todo es ese cambio de mirada. Vamos a empezar a tener conversaciones para averiguar qué es lo que está pasando. Puede ser un tema personal. Antes hablábamos en el descanso que a partir de la pandemia todos nos ha cambiado la vida y todos vamos con grandes mochilas. Cada persona va librando una batalla día a día y va al trabajo con una batalla que está librando. Entonces, escúchale, sí que tiene que haber. Hoy en día los departamentos de gestión de personas han cobrado una importancia vital, porque antes eran nóminas y poco más. Lo que, sin embargo, hoy es cómo gestionamos a esa persona, cómo hacemos los planes de carrera, cómo podemos escucharle, cómo podemos reubicarla en otro puesto, en otro lugar donde pueda. Es decir, muchas veces es desde ese escucharla, reubicarla en otro lugar, reubicarla. Otras veces, os voy a decir algo que suele ocurrir muchas veces en las organizaciones, que esto lo vengo observando, que esa persona que está muy, muy desmotivada y que se convierte en una fuente de desmotivación para los compañeros, porque es la manzana podrida, eso empieza porque tú ves que no está haciendo nada y que además la persona que lidera no quiere coger el toro por los cuernos y empieza a repartir el trabajo entre los que sí trabajan, incluso con los que mejor trabajan. Y el equipo se empieza a romper, porque hay tres que son muy buenos y siempre va a esos buenos las mayores cargas, los peores trabajos, y a esos dos que están a cero cada vez menos. Para evitar el desánimo, y no se pueden, porque hacen los números, las cuentas, no se puede despedir, es muy caro. Entonces, suelen promocionarlos hacia arriba, siempre hacia arriba, patada hacia arriba. Y ahora pasamos a... Yo esto lo he vivido en el mundo de la banca, que lo han solucionado así, en muchos entornos. En otro entorno le escucharon cuando hemos hablado de alinear sueños y sueño personal, y esto fue un coaching de equipos que hicimos en una empresa pequeñita. Y la persona más importante, el mando intermedio más importante de esa empresa pequeñita, dijo, mi sueño, sabía mucho, tenía muchos conocimientos, pero se había desmotivado. Mi sueño es irme a mi casa. Ese es mi sueño. Y entonces, como estaba allí la dueña de la empresa, que era una mujer, le escuchó, le habló, echaron las cuentas y le ayudó a cumplir su sueño. Claro, pero no, antes como no había habido ese foro porque a mí me llamaron porque estaba muy preocupada por la gran desmotivación que estaba sembrando en todos los trabajadores. Es que es la persona que más sabe, la que más necesitamos es el puntal, y con su ejemplo, pensar que el ejemplo, la conducta ejemplarizante, para bien o para mal, está desmotivando a todos los trabajadores. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues una vez escuchado, cumplió su sueño, formaron bien al hijo y el hijo ha ocupado ese lugar y ya va con fuerza, con energía, con motivación y con ilusión. Entonces es que no hay muchas claves más. Sobre todo hay que escuchar para ver realmente qué le está pasando a esa persona. Si lo que quiere es un cambio de ubicación, si es un tema personal, darle su tiempo. A lo mejor se acaba de separar o acaba de tener una pérdida importante en su vida. Sí. Sí. Hoy sí, no, bueno. No, pero es que la pregunta es que me encanta, o sea, que yo estoy, precisamente ahora estoy en un proceso de estos.
Yo lo que creo es que efectivamente esa persona hay que hablar con ella, hay que escucharla, hay que intentar ver si encaja en alguno de los hitos del proceso de gestión de talento que tenga la compañía en términos de cambio de puesto de trabajo, de proceso de coaching, mentoring o lo que sea, pero llega un momento, y lo digo porque es que es lo que creo que va a pasar, que también la organización no puede perder el foco de que es un mal ejemplo, de que se extiende esa conducta a otros trabajadores y al final, desde el punto de vista de la organización, no lo puedes permitir. Entonces, cuando tú has invertido tiempo, charlas, incluso dinero, de diferentes maneras, con esa persona, esperas un resultado y esperas un cambio, porque para eso lo haces, claro. Pero si no hay cambio ni intención de cambio, pues yo lo tengo claro, fuera de la organización, porque estamos para perder el tiempo y el dinero no estamos, ¿eh? Muchísimas gracias, Jesús. Es que esa persona, sí, ahora mismo esa persona ha hecho lo que se llama un despido emocional y esa persona hace tiempo que ya no estaba en la empresa, se había ido. Pues entonces, si ya no está, se tiene que ir, porque es ella ya la que se ha ido, la que ha roto el contrato. También es cierto, y hay otro caso, y yo no sé si, porque también los conozco, de personas que no se quieren ir. Y volvemos a ese ámbito de empresas familiares, muchas veces pasa en empresas familiares chiquititas que saben que están blindados y que hagan lo que hagan es el hijo de o el sobrino de y que ahí nadie les va a despedir. Lo único que se convierten en muy mal ejemplo para el resto de los trabajadores. Muy malo, pero eso pasa. Ellos saben que están blindados y el estar blindados se permiten una serie de licencias que no son buenas son muy desmotivadoras para el resto de los trabajadores. No sé si estoy hablando sobre todo en plantillas o en ámbitos más reducidos, pero sí que esto... No, los que yo llamo blindados no hay solución. Claro. Yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? Cuando se llega a un punto de no retorno, la palabra dice no hay retorno, pero yo creo que es muy importante ver las tendencias para no llegar a ese punto. ¿Vale? O sea, yo creo que los comportamientos no se desarrollan, las actitudes del día de la mañana a la noche, sino que tienen un periodo. Y esa tendencia, yo lo digo porque yo creo que es muy importante ver las tendencias hasta que se produce un punto de ruptura, como puede ser este. Entonces, creo que hay una labor ahí de la dirección, de gestión de equipos, de personas, del manager, de lo que sea, para ver un poco cómo van las tendencias, si hay tendencias positivas de grupo y también negativas. Y eso yo creo que hay recorrido para desviarlo, subsanarlo, corregirlo. Pero muchas veces se ponen manos a la obra cuando ya está el punto en su o todo o nada. Gracias, Fernando. Lo que estamos comentando es que también depende de la estructura de la empresa, porque, claro, vuestra empresa sí que está muy en la línea de grandes estrategias para retener ese talento, desarrollarlo. Si en un momento de pronto vemos que hay alguien que se ha perdido porque se ha desmotivado, cómo reenamorarlo, recuperarlo, pero hay empresas que todavía, de verdad, que el Departamento de Recursos Humanos sigue siendo, o gestión de personas sigue siendo nóminas y salarios. Y saben mucho de la producción del producto, pero de la gestión de personas no están preparados para dirigir y para hacer equipos de trabajo. Entonces, todo esto hay muchas que les queda mucho recorrido. Y esto es una realidad. Y no sé si con esto os he contestado. Sí. Lo que decías de las empresas familiares y tal, es que hay mucha pequeña empresa que tampoco tiene margen para poder hacer todos esos cambios, de reubicar, Es que esas pequeñas empresas que además son el gran tejido empresarial de España y que les tenemos que estar muy agradecidos a esas, porque es las que son generadoras de riqueza, o sea, es que son chiquititas y dan gran riqueza, pero allí sí que es la dificultad de separar el rol de cuñado y de haber comido el domingo y de haberme enfadado con mi cuñado y dejar
y ir a la empresa y decir directora financiera y director de producción. Y ya no ver el enfado que tengo por una tontería de la comida del domingo. Entonces ahí es donde es importante trabajar esos temas, porque eso luego al final son fuente también otra vez de desmotivación y de perder el foco, de perdernos el foco. Por eso es muy importante trabajar bien y la separación de roles. Bueno, aquí en la empresa tú eres este rol, director de producción, y yo soy la directora financiera. Y no nos salimos de rol para no mezclar y no hacer, puedan ser fuente de conflicto y fuente de desmotivación, porque los conflictos es otra de las causas de las fuentes de desmotivación. Sin ir más lejos, ayer una persona que ha cambiado de empleo por el conflicto que estaba viviendo con un compañero. Y la han querido retener, pero no, ya no podía más, ya se ha ido. Entonces, el talento es muy mudable y importante que no perdamos talento. Bueno, esta vez con ese efecto Pigmalión, ese Rosenthal, vamos a... ¿Habéis puesto qué tenían en común? Por favor, son 12:25, solamente os doy 2 minutos, 1 minuto cada uno. Vamos a ir, tiene 1 minuto para usted, para compartir qué tenían en común esas personas que hicieron de Pigmaliones. Cómo os miraban, porque el reconocimiento muchas veces no tiene ni de palabra, o sí de palabra. Dedicamos reconocimiento informal, nos interesamos personalmente por los miembros de nuestros equipos, tenemos esa mirada apreciativa, pues compartir a ver qué tenían esos Pigmaliones y en qué medida vosotros, eso es vuestro y lo estáis haciendo con vuestros equipos. Dentro de negocios, Plaza de España. Vale, míralo. El dueño se llama Pablo y Luisa Almolda. Centro de negocios. Plaza de España, es precioso. Que cuidan como una reina. Además, ayer estuve mirando a ver qué. Nada. Pablo y Luisa. Pablo y Luisa. Son los dueños. Vale. Luisa la Almolda. Entonces yo tenía una fórmula. ¿El apellido me has dicho? Almolda, la Almolda. Ah, vale. Yo tenía una fórmula. ¿Pues tienen algo que ver con la administración de loterías? Sí, Que es Isabel Almolda. Esa. Isabel Almolda. Esa otra hermana que yo no conozca. Hay otra hermana, igual hay otra hermana, vale, que es la que tiene la administración de lotería del Coso, casi en la esquina con la calle Alfonso, que es amiga mía tiene una niña. Vale, pues estos son los dueños del. Igual son hermanas. Sí, ya, es que la tenían la lotería, la administración de la lotería la tenían antes, donde está el bar. El bar ahora que hay, uno del Cantábrico, me parece que se llama. Uno de Calamares, debajo del... allí está a la entrada del tubo. Está en la Plaza de España, a la entrada del tubo. Vale. Yo la fórmula que tenía era pagar una cuenta al mes fija, porque luego los procesos de coaching presenciales no son tantos, porque la gente desde la pandemia quiere más. Claro. Por tiempo, por todo. Claro.
Y entonces la tarifa es económica y si alguna vez necesitas para hacer formaciones la sala de reuniones, que ahí caben muchas personas, la pagas aparte, pero te tratan como una reina, tienes siempre todo prácticamente limpio. Los despachos están ya amueblados Todo, y tal. todo. Que hayáis sacado reflexiones acerca de la importancia de ese efecto Rosenthal. Va muy unido a lo que vamos a trabajar de la motivación, va muy unida a pensamiento positivo, lo vamos a trabajar, pero antes de llegar al pensamiento positivo, pues vamos a ver otra tercera gran herramienta. Hemos dicho primero las visualizaciones, segunda el efecto Rosenthal, llevarlo a nuestras vidas, para ver en qué medida podéis ser pigmaliones de vuestros equipos de trabajo. Tercera gran herramienta es trabajar bien el mundo de las creencias. Y claro, aquí para trabajar las creencias pues podríamos estar, es que es aquí esto, pero sí que quería nombrarlo porque lo que crees, creas. Y tanto si crees que puedes, estamos hablando de motivación, como que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto. Tú eliges, tú decides. Y hay una frase para equipos de venta, para equipos de trabajo, de producción, de Virgilio, que ayuda, hablaremos de esos automensajes otra vez que son tan poderosos, pero concretamente Magda Salarich fue directora de ventas de Citroën y llevó a máximos históricos las ventas y la frase que les presidía era la de Virgilio: puedes porque crees que puedes conseguirlo. Puedes porque crees que puedes. Estamos hablando de motivación, estamos hablando de que tú crees. Y fijaros qué importante es este mundo de las creencias. Y vamos a ver qué es eso de las creencias, porque muchas veces ni nos habíamos parado a pensar que todos son como esos andamios, es ese diálogo interno que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos y acerca de los demás y acerca de nuestra visión del mundo, las interpretaciones que hacemos. Y si yo creo que el mundo es un lugar peligroso, veré, mi sistema reticular filtrará y observará solamente peligros, estaremos preparados para ver el peligro. Si por el contrario pienso que el mundo está lleno de oportunidades, mi foco, mi angular ya está puesto en las oportunidades.
Si entonces las creencias son pensamientos que yo valido como ciertos y son esos andamios con el cual construimos nuestra vida. Lo que creemos verdadero para nosotros y otras situaciones de nuestra vida es un conjunto de generalizaciones que hemos hecho a partir de lo que nos han enseñado y a partir de experiencias significativas de nuestras vidas. Puede ser sobre todo, insisto siempre, en ese periodo de los primeros 7 años de vida. Qué importante esos pigmaliones positivos que te decían todo lo que tú podías llegar a alcanzar y te lo creíste, que ibas a alcanzar eso y por eso lo has conseguido. Lo consiguieron porque no sabía que era imposible. Está en la NASA. Lo consiguieron porque no sabía que era imposible. Esta afirmación, bueno, pues qué importante en cambio, ese profesor, ese maestro, ese padre o madre que que hubiera una mala intención, sino desde su mejor intención positiva, pues te dijeron, eres un desastre, tú por más que te empeñes jamás vas a llegar a conseguir lo que te propongas, o por favor, cállate porque cada vez que hablas no dices más que tonterías. Y el recibir ese mensaje muchas veces hizo que tu boca se callara para siempre. Es decir, qué importante esos mensajes, porque nos lo creímos, lo validamos como cierto, no dudamos de que eso fuera cierto, o dices que no fuera cierto. Entonces lo hicimos nuestro y con esos andamios salimos a funcionar por el mundo. Si hay alguna creencia que nos está invalidando, que es una creencia que nos está limitando y que nos está haciendo la zancadilla a la hora de avanzar, es el momento de empezar a observar. Es el momento de empezar a autoobservar nuestro diálogo. Porque esas creencias, me toco la cabeza, estamos hablando ya del plano más cognitivo, puede ocurrir que tengamos patrones mentales muy desmotivantes que no nos ayudan a la motivación de la realización de nuestro día a día profesional. Baja autoestima, bajo concepto de uno mismo, jamás lo conseguiré, no soy la persona adecuada, yo no estoy preparada para esto o no estoy preparado para esto. Insisto, el tema de la autoestima y el autoconcepto, aquí sí que también hay estudios y generalmente las mujeres tenemos más baja autoestima. De hecho, fue un estudio el que se hizo en Estados Unidos donde se descubrió la baja autoestima de las mujeres y el bajo autoconcepto, y de ese estudio, y estoy mirando a la compañera, ahora le paso micrófono a ella, de ahí nació la campaña de L'Oréal porque tú lo vales, para volver a las mujeres a recuperar su valor, su autoestima, eres suficiente, como eres perfecta y darte permiso para cuidarte. ¿Y por qué mira a la compañera? Porque ella sí que trabaja en L'Oréal y dice lo motivados que están todos los trabajadores que trabajan allí. Aunque si lo quieres compartir tu experiencia. Sí, la verdad es que trabajo en la multinacional L'Oréal y la verdad es que es una empresa que mima mucho al empleado, que siempre está motivándolo, que siempre hay mucha formación en la cual si uno quiere puede aprender muchísimo, y la verdad es que estoy muy orgullosa de donde estoy. Yo estoy súper motivada y me gustaría que muchas empresas cogieran ejemplo, porque la verdad es que sí que es cierto que mucho depende también de la actitud de cada persona, pero en esta empresa te dan herramientas para poder conseguir lo que uno quiere. La verdad es que sí. Gracias por compartir, porque vemos que hay empresas que las personas están motivadas porque les dan. Fijaros. ¿Cómo ha terminado con algo que se llama orgullo de pertenencia, que es muy difícil de conseguir? Dice, y me siento muy orgullosa. Bueno, es que las empresas están deseando eso, el compromiso y el orgullo de pertenencia.
Esto hoy en día las empresas es lo que más valoran, que la gente trabaje y sude la camiseta de la empresa por la que pertenece. Y esto no es tan fácil de conseguir. Aquí estaríamos hablando de motivación, de que damos el 120 porque me siento orgullosa y además cuando salgo de la empresa me convierto en la mejor embajadora de L'Oréal. O de la empresa a la que pertenece. Eso es orgullo de pertenencia. Bueno, pues vamos a ver, como también muy bien decía, pero hay veces que también depende de la actitud con la que vas cada día. Y hay veces que nuestros patrones mentales, por lo que estamos hablando, hay una baja autoestima, hay un bajo concepto, autoconcepto de uno mismo, todo el tiempo tu mente está en lo que te fue mal, te vas a lo malo. Tu sistema reticular no busca más que lo malo que te ha acontecido en la vida. Y la vida está pues llena de luces y de sombras, de frutos dulces y de frutos amargos. Y tienes que aceptar lo que te va viniendo y tú tienes que ir destilando todo eso, con todo eso tú tienes que ir sacando tu mejor esencia. Bueno, pues hay personas que tienen locus control externo, es decir, todo lo malo que les ocurre no es responsabilidad de ellos, sino es del mundo malísimo, de los compañeros de trabajo, y siempre están echando balones fuera, siempre están culpabilizando a los otros. Interesante que vayáis viendo este listado para ver si os identificáis con algún patrón, si alguno de estos es vuestro. Hacen muchas asociaciones negativas, o sea, todo lo ven en clave de negativo, pero además desde que eran pequeños, porque claro, todo lo malo me ha ocurrido a mí, tengo muy mala suerte y todo lo malo me ocurre a mí. Y además mi mirada, en vez de ser apreciativa, como a mí me sale todo mal, mi mirada muchas veces se vuelve o se torna no admirativa hacia esas personas que les está yendo bien en la vida o que considero que les está yendo bien para cogerla de modelo, sino que saco una mirada de envidia, pero de envidia de la mala. Yo tenía en un proceso, uno de mis primeros procesos que me decían, tengo envidia y de la mala. Y mala, 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 mala. Y lo paso muy mal. Y me pongo muy triste cuando veo que a mi compañera le va muy bien y a mí todo, porque todos estos patrones mentales negativos y desmotivantes lo tenía ella. Estamos hablando, en este caso, de profesoras de educación infantil. Y sí, y lo pasaba muy mal. Y entonces lo que tuvimos que trabajar fue el cambio de mirada, en vez de mirarla desde la envidia, porque esa envidia, ¿sabes lo que le ocasionaba? Le ocasionaba una rabia, pero una rabia tremenda. ¿Y qué pasaba con esa rabia? ¿Con quién la volcaba? Con los niños. Y entonces, a continuación, volvemos al mundo emocional. Le entraba, porque era muy buena persona además, pero le entraba una culpa que le pesaba y que no le dejaba ni vivir. O sea, luego ya se machacaba, se sentía culpable y de la culpa pasaba una tristeza que la dejaba sin nada de energía, sin nada de fuerza, y así estábamos en ese círculo que en vez de virtuoso era vicioso. Era vicioso. Fijaros cómo era de desmotivante sus patrones, que lo primero que pensaba, qué mala suerte han tenido estos padres y estos niños que les ha tocado conmigo. Pero es que esto era su mantra, ¿eh? Esa es su mantra. Entonces, claro, cambiar ese patrón, estamos en el mundo de las creencias, un poco para que lo veáis, el plano cognitivo se puede trabajar, se puede cambiar, pero es fruto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, tiempo, paciencia y dedicación. No se cambia de la noche a la mañana, pero se puede cambiar. Y es necesario cambiarlo porque allí está el origen del sufrimiento, está en nuestro pensamiento. Que lo sepáis. Entonces ahí es donde tenemos, sí, que cambiar. Solamente quería aportar una cosa. Ese autoconcepto de sí mismo está la mayor parte de las veces en esos primeros 7 años de vida y bueno, y en el trauma que se ha podido pasar, no solo en esos 7 años de vida, sino desde la concepción. A veces es muy difícil cambiarlo, ¿eh?
sea, la persona que cae en ese círculo, a veces hay que buscar ir muy atrás en la infancia a ver qué ha pasado ahí o qué trauma hay o qué sucesos han pasado para que haya acabado teniendo ese concepto de sí mismo y no pudiendo salir de ahí, a pesar de que luego tengas otros tutores de resiliencia o tengas otros pigmaliones en tu vida, que a veces hace falta mucha terapia, quiero decir, que aquí parece que tal, pero que a veces hace falta mucho trabajo para salir de ahí. Efectivamente, Amparo, tienes toda la razón. Yo lo pongo sobre la mesa, porque cuando estamos hablando de desmotivación o de motivación, es que, claro, hay personas que están andando con estos andamios, con esas creencias. Y esto es como salen al mundo, son las ventanas sobre las que se asoman. Y como muy bien dices, cambiar ese autoconcepto y esa autoestima cuesta. Fijaros, el caso sí que venía ya de estar en tratamiento con psiquiatra. No habían conseguido de momento, porque estuvimos con mucho trabajo y con mucho cambio de mirada, pero algo importante en el tema del autoconcepto, porque ahí ya estábamos en una situación muy crítica. Cuando se miraba al espejo, que es otra de las dinámicas para coger tu fortaleza y mírate a los ojos, qué ves, qué te puedes decir a ti mismo, no veía nada. Cuando una persona se mira y no ves, es que hay un problema ya de despersonalización y entonces ahí también siempre dices, yo creo que no soy la persona adecuada para ayudarte, necesitas pues esa terapia de ese psiquiatra y de ese psicólogo. Es decir, que estamos ya en casos pero esta es la vida en el sentido de que volvemos a la pandemia, después de la pandemia se han disparado las enfermedades mentales, la ansiedad, la depresión, cualquier tipo, las bulimias, las anorexias. Esto es una realidad, por la inseguridad del mundo que nos ha tocado vivir, por la incertidumbre de mi puesto de trabajo, la incertidumbre de mi relación de pareja. Ya no es nada para toda la vida. Esto es lo primero que también tenemos que ir aceptando, que nada es para toda la vida. Y esa seguridad que nos daba antes, pues en muchos casos tenemos que adaptarnos a los cambios y ser flexibles para ir cambiando, porque si no nos vamos a romper y nos vamos a quedar en el camino. Entonces hay que desarrollar mucha flexibilidad y mucha resiliencia. Es resistir a la adversidad. En la anterior diapositiva que has puesto, si la puedes poner, lo de las constantes imágenes mentales de futuro fracaso, lo digo es que estoy relacionado con el ámbito sanitario y ahí trabajan mucho temas de recomendaciones de hacer, no hacer, ¿no? Y en ese sentido un poco, que igual puede valer, utilizan dinámicas un poco para visualizar qué es lo que qué tendríamos que hacer para que esto fracasara, ¿no? Entonces te da muchas pistas de qué es lo que tienes que hacer para que esto no salga y a su vez te da recomendaciones de efectivamente qué es lo que tienes que hacer para que eso no ocurra. O sea que se le puede dar un poco la vuelta al calcetín a los que tengamos a veces esas imágenes mentales del fracaso, trabajándolas para, bueno, ¿qué tengo que hacer para fracasar? Es Bueno, pues ya tengo unas pistas de lo que no debo de hacer para poder fracasar. Lo digo por si... Digamos que sería una autopsia, en el ámbito sanitario, una autopsia sin adelantarse a una autopsia de un proyecto fallido, pero sin que haya fallado. Muy bien, muchísimas gracias. Y además, si vamos a hablar del pensamiento positivo, porque es muy importante para la motivación, y no lo digo yo, sino que fue Seligman, el creador de la corriente positiva, pero sí que es cierto que en los equipos también nos interesa que siempre exista esa persona más negativa con este tipo de patrones, que nos haga más de abogado del diablo, para que nos ponga también siempre en todo momento los pros, los contras de ese proyecto, para poder bajar a tierra. No lo veamos como ¡ay, qué tóxico! No, nos está ayudando a que esto podamos ver qué obstáculos, cuando hemos trabajado ese objetivo, ese sueño, bien, los beneficios, pero qué obstáculos me voy a encontrar en el camino. Identifícalos, es muy interesante. Y muchas veces no los vemos, pero sí que puede haber, porque el pensamiento grupal te juega esta mala pasada. Tenemos que tener a alguien en el equipo que nos diga también los obstáculos y los pros que podemos encontrar en el camino de ese sueño o de esa realización. Bueno, pues todo esto vemos que el objetivo que nos ponen
uy, qué grande, qué temor, qué ansiedad. Es que es verdad, hay veces, y entonces hay que ir a renegociar el objetivo y hay que comunicación asertiva y hay que saber pedir. Y sí que es cierto que hablado, consensuado, pues la persona se motiva más, ¿eh? Que no cuando te viene ese objetivo incumplible, inasumible, donde ya de momento lo vives como una carga y lo ves como algo que no vas a poder lograr y en vez de ser factor de motivación se convierte en factor de desmotivación. Vamos a hacer esa prueba. Esa prueba, esa motivación de logro y ese consensuar y ese con esas personas de nuestro equipo para ir subiéndoles los objetivos. Insisto, en esta multinacional tecnológica, a mí me ha agradado gratamente el escuchar que por fin el manager se reúne con su colaboradora directa y le dice, bueno, este es el objetivo, pero ¿tú crees que lo vas a...? Yo creo que sí. O no, este objetivo es demasiado ambicioso, yo no te voy a... Bueno, ¿cuál sería? Y entre los dos lo acuerdan. Todavía en muchas organizaciones no se llega a ese acuerdo, pero veríamos que sería un poquito este ejemplo y yo a cualquiera de vosotros os pido, a ti no, porque te dejo que estés sentada tranquilamente, pero ¿alguno de vosotros tres quiere salir a hacer la prueba conmigo del valor de los objetivos consensuados? Muy bien. Cuando lleguemos a que el humor abre ventanas, abre mente, disepa, te voy a pedir tu colaboración, ¿vale? Para eso estás. Vale, entonces imagínate que yo soy tu manager, este es mi reloj, yo sé que yo confío en ti, tengo mi mirada apreciativa y sé que no me lo vas a pisar. Entonces yo lo pongo aquí y te digo, ¿tú crees, este es el objetivo, que esto tú lo podrías pasar? Vale, pues cuando quieras ya puedes pasarlo. ¿Caminando despacito? No, saltando. No hace falta, vale, muy bien. Solamente es fácil y anda y vale, perfecto. Entonces, si yo te lo pongo aquí, hasta aquí, ¿podrías pasarlo? Vale, pues venga, saltando. No, saltando, perfecto, muy bien. Y yo como manager, por favor, un aplauso. Entonces, este es el tema. Vamos entrenándole, vamos preguntándole, vamos desarrollando, y esto sería materia de otra formación o de otra jornada, ese estilo de líder coach, entrenador, donde vas preguntando, porque claro, si yo toda la vida le tengo con el objetivo aquí, se va a aburrir muchísimo si es que hace así. Ya está. Entonces le digo, ¿y un poquito más? ¿Así? Vamos. Dos cosas. Vale. Una de las dos. ¿Qué necesitas? ¿Un punto de apoyo a mitad de camino o dejarme coger carrerilla? ¿Te dejo coger carrerilla? No. ¿Vale? No, casi, no pasa nada. No lo he roto. ¿Puedo defenderme? No puedes. No me ha dado toda la carrerilla que quería. Vale. Entonces, pero tú todavía podrías saltar un poquito más. ¿Vale? Y entonces le daríamos tiempo para que se entrenara, porque yo te lo voy a poner un poquito más lejos. Vuelve a tu punto de partida. Y este es... No, ¿por qué pongo mi reloj? Suelo poner mi móvil, que lo antes he dicho lo del tema del móvil, el móvil real con el que trabajo. Y yo confío que la persona que tiene que pasar ese objetivo no me va a romper mi instrumento de trabajo. Hoy no he traído el móvil, pero traigo este reloj con el cual siempre llevo grande para poder controlar bien los tiempos. También es muy valioso para mí y tiene además un significado emocional muy importante por la persona que me lo regaló. Con lo cual... Pero mi mirada es apreciativa, mi mirada es apreciativa y yo confío en que él está entrenado y él me ha dicho que él puede llegar, lo ponemos un poquito, hasta aquí. Fijaos de dónde hemos comenzado, hacia dónde vamos. Y esta es tu... Sí. Vale, ¿eso te serviría? Bueno, fijaros, él va buscando estrategias.
qué importante creatividad también para alcanzar los objetivos. Entonces, muchísimas gracias. Sí, nada, lo cojo. Esto es el comprobar el mundo de los objetivos, el mundo de los retos, de los desafíos. Si siempre está con el objetivo ahí abajo, se va a aburrir, va a entrar en la zona de aburrimiento y no va a dar más. Entonces es importante que a través de formación, de entrenamiento, de escucha, de reuniones, de feedback sobre sus contribuciones, de feed forward, hacia dónde vamos como equipo, de celebrar los éxitos, tenemos que celebrarlo. Pues todo esto ayuda a que en nuestro equipo a charlas y reconocimiento informal. Esto también es muy importante, de que no estemos cada uno en nuestro cubículo, aislamiento, porque de verdad que las personas somos seres de encuentro, donde disfrutamos es en el encuentro con el otro, con esa comunicación, con ese reconocimiento. Bueno, pues tenemos fórmulas para motivar a nuestros equipos. Y seguimos, gracias a ti. Y seguimos, pues, si estos son los patrones desmotivantes, no son fáciles de cambiar, y vamos a ver que no son tan fáciles de cambiar, porque lo vamos a comprobar con un experimento rápido de un minuto, para que veamos. Ahora volveremos a esas creencias potenciadoras, pero aquí tenemos, yo os voy a pedir un minuto, yo lo voy a contar, que os concentréis en ver los objetos y que los contéis que son rojos anaranjados. Tenéis un minuto de tiempo. No hace falta que, además, los tres logos son azules. Yo solamente os pido que durante un minuto os concentréis en contar el mayor número posible de objetos rojos. Incluso aunque sea pequeñito, pero todos que tengan algo rojo. Y apuntar el número exacto. Rojo-naranja, me sirve. Bueno, lo anaranjado también me sirve, También me sirve. También me sirve. ¿Vale? Bien. Pues ya ha pasado ese minuto. Más o menos, ¿cuántos tenéis? 13. 13. Bien, y yo os pregunto, y ahora decirme cuántos objetos azules hay. Ahora mismo. Ahora mismo. No os puedo decir. ¿Qué ha pasado? Que habéis puesto el foco de atención, yo ahora os tendría que dar otro tiempo, porque vuestro foco ha estado puesto durante un minuto en, podríamos decir, la negatividad. No que sea la negatividad, pero el ejemplo es el juego de ver qué es lo rojo. Imposible ver otra realidad. Pues personas que durante toda su vida, no un minuto de su vida, sino durante toda una vida, se han movido con patrones muy negativos, ¿cómo pueden salir y ver otra realidad que no sea la negatividad? Esta es la prueba y la evidencia de que el cambio de mirada cuesta. Nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Entonces, ahí es donde hay que empezar a hacer un trabajo personal importante, porque sí que existen creencias potenciadoras, creencias que os ayuden a, cuando tengamos un fracaso, pues todo ocurre por un motivo, en la vida no hay fracasos, sino resultados, es cambiar un poco ese diálogo, ¿no? Ese diálogo interno. Asumir la responsabilidad de lo que pase, a pesar de lo que pase, me responsabilizo, no culpabilizo, me hago responsable y tengo la habilidad de dar respuesta a eso que ha fracasado. No es necesario saber todo,
Porque hay muchas veces que también vengo experimentando que en reuniones de trabajo muchas veces las personas no aportan porque consideran que no saben todo y entonces tienen ese miedo al fracaso, a la vergüenza, al que dirán los demás compañeros, a qué dirá mi jefe, voy a decir una tontería. Pues nuestros mayores recursos son los recursos humanos. O sea, tengo que contar con las personas, con mis compañeros, porque son la gran riqueza. El trabajo es un juego, no es que sea un juego, el trabajo es algo muy serio, pero sí que podemos acudir de una forma lúdica, de una forma donde disfrute. O sea, es decir, si tenemos esa mirada y esa posibilidad de disfrutar, de apasionarnos con lo que hagamos, pues vamos a ser mucho más productivos y vamos a estar mucho más motivados. Y no hay éxito verdadero sin entrega personal. Es decir, es servicio, es dar, es crecer, pero para darlo a los demás, a la sociedad. Sobre todo es esa mirada de qué es lo que yo puedo dar y puedo vertir a la sociedad. Es, otra vez, dotar de sentido, estábamos hablando de motivación, es dotar de sentido y de trascendencia a nuestro trabajo. Hay, en el mundo del desarrollo personal se trabajan mucho los cuentos para pensar, las historias. Entonces hay una historia de un caminante en la Edad Media que estaba haciendo ya el Camino de Santiago y cuando pasaba por el Camino de Santiago se encontró un picapedrero que estaba picando las piedras y le saludó y le dijo: buenos días, buen hombre, ¿qué es lo que usted hace? Dice: pues bueno, yo estoy picando piedras porque tengo una familia que alimentar y que sustentar. Y pues que tenga buen día, buen hombre. Y siguió un poquito más adelante y se encontró otro picapedrero y le dijo: buenos días, buen hombre, ¿qué es lo que usted está haciendo? Pues mire, yo estoy picando las piedras porque tengo que construir una pared. Ah, pues que tenga muy buen día, buen hombre. Y siguió caminando, camino hacia Santiago, y poquito más adelante se volvió a encontrar un tercer picapedrero que estaba picando y dice: buenos días, buen hombre, ¿qué es lo que usted está haciendo? Y le dice: mire, pues yo estoy construyendo la Catedral de Burgos. Es decir, vemos que los tres hacían lo mismo, los tres estaban construyendo esa Catedral de Burgos, pero uno, su único sentido era el más básico, el fisiológico, el dinero. El otro ya lo había ampliado un poquito más y estaba viendo ya la pared, pero el tercero ya estaba dotando de sentido y ya había podido visualizar esa Catedral de Burgos, cómo iba a quedar y lo que él aportaba en esa Catedral de Burgos. Esto es lo que también estoy diciendo desde el principio de la mañana, la importancia de darle sentido, de darle profundidad a tu trabajo. Esto es clave también como motivación, porque muchas veces no sabemos muy bien hasta dónde llega nuestro sentido y hasta dónde llega nuestra motivación. Bueno, pues vamos a seguir avanzando y vamos a... Espero, habéis identificado, para no pasar ya este bloque, nos queda una hora, ¿habéis avanzado, identificado algún patrón que pueda ser desmotivante? Si no es así, si esto ha sido rápido, yo os invito a que os observéis y cuando escuchéis esta voz de esto yo no lo voy a poder conseguir, esto no es para mí, mejor callada porque no dices más que tontería, alguna creencia que os esté limitando, atraparla y escribirla. ¿Vale? Esto es fundamental. Y una vez que la tengáis escrita, estas preguntas son claves. ¿Qué de verdad o qué parte de verdad tiene ese pensamiento? ¿Es cierto lo que tú estás? ¿Qué evidencias tienes de que eso es cierto? ¿Qué certezas? ¿Te está ayudando el pensar así?
Y tercera y última pregunta o fórmula para realizar, ¿qué consejo le darías a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, si te dijera que está pensando de esa manera? ¿Vale? Y ahí ya tenéis 3 fórmulas para que podáis empezar a trabajar el mundo de las creencias, que es muy, muy importante como factor de desmotivación o factor de motivación interna, intrínseca, como fuente de desmotivación intrínseca o fuente de motivación extrínseca. ¿En qué momento un pensamiento negativo realmente es, no es motivador o realmente realismo? Porque igual digo que no puedo porque realmente no puedo en este momento. Igual más adelante sí, pero ahora... No, pero fíjate, tú ahora estás diciendo no puedes todavía, con lo cual ya no es un patrón fijo, ya no te está limitando para toda la vida. Ahora no puedo, pero no me siento capacitada en este momento. Necesito formación, tú tienes que hablar y pedir. Es decir, eso es llegar a ese... No puedo todavía, el poder del todavía. El poder del todavía. Claro, no es lo mismo tener un patrón fijo, sino trabajar el poder del todavía. Yo fijaros, y ahora mismo te paso el micrófono, estuve trabajando toda la pandemia con una de mis mejores compañeras de trabajo, una profesional muy válida y muy brillante. Ella es de Madrid, pero trabajamos conjuntamente. Y cuando llegó la pandemia, como ya vio que no podía salir, lo presencial había desaparecido, entonces ella es psicóloga, una creencia limitante: jamás volveré a tener trabajo. Y se movió en el jamás volveremos a trabajar. Y además le vino la presión de que tenía 2 hijos, todavía en etapa de estudios, de que no iba a tener ingresos. Bueno, entró en un estado de ansiedad, de estrés y de depresión tremendo. Todo acompañado por el miedo de la pandemia, la situación que estaba viviendo. En Madrid era mucho más angustioso todavía. Tuvo que estar medicada con psiquiatra, psicólogo telefónico, y yo le estuve acompañando también. O sea, ella cogió todo, porque era un estado de angustia, pero de angustia total. Y la frase era: jamás volveré a trabajar. Y eso, como es una persona pues muy meticulosa, muy perfeccionista, que claro, que suele entrar en batallas de bucles. Y entonces entró en ese bucle y en ese círculo vicioso hacia abajo, y de ahí no la podía sacar. Y entonces yo le decía: ¿qué evidencias tienes de que tú no vas a volver a trabajar? Y te las rebatía todas, y te decía: no, porque esto ya nunca volverá a ser lo que era, porque tal, bla, bla, bla. No, bueno, pero estamos haciendo esto por Zoom. ¿No has pensado que también va a haber formaciones, que tal vez ahora va a haber más formación? Bueno, tal, y trabajando, desmontando y marcándose. Soñamos, hicimos el ejercicio de la visualización, que se veía con mucho trabajo, objetivos realistas, bueno, mucho trabajo durante toda la pandemia. ¿Sabéis cuál es el resultado? Que en este momento tiene más trabajo que nunca. Y no es, o sea, esto, todo lo que os cuente yo, os lo puedo decir que es verdad. No, pero sobre todo ya de información, porque ha llegado mucha formación que hace aprovechó la pandemia para hacer labor comercial. Cuando ya se puso bien, hizo mucha labor comercial y ha aumentado mucho su número de clientes de formación online. Con lo cual en Madrid eso es buenísimo, porque ella va a Alcalá de Henares, mañana me toca en la Nebrija, pero me levanto a las 5 de la mañana. Bueno, claro, y a lo mejor para dar 3 horas. Ahora hace mucho online, con lo cual evita tiempos de desplazamiento, puede hacer mucha más formación. O sea, por eso decir que muchas veces entras en una cosa que es real, pero no es real del todo, es decir, todavía. Y entonces es bueno que te cuestiones a ti misma y que veas y cuándo podrás hacerlo. Es que no puedo hacerlo porque me falta formación, porque me falta fuerza física, porque mi estado a lo mejor en este momento no es el adecuado para hacer ese tipo de trabajos. Pues eso es realista. Pero no es esa idea fija
que te está ahí bloqueando, que te está limitando y que no es real. Son zancadillas que nos ponen en nuestra mente y que nos desmotivan. ¿Ha quedado esto? ¿Me he explicado de una forma clara? El patrón de... Sí, Fernando también. Tú. ¿Tu nombre? Jorge. No sé si lo has contestado ya, pero al final hablamos de marcar objetivos y que sean reales. ¿Cómo aprendemos nosotros mismos a distinguir si un objetivo es real o solo es ambicioso o está en el limbo intermedio? ¿Cómo sabemos realmente si es real? Pues aquí sí que te vas a tener que poner tú esa voz interior bien formada, esa conciencia interior, para que te diga y desde tu voz interna y tu intuición te diga, sí, ya estoy preparado para esto. O todavía, ¿qué es lo que el poder del todavía? Todavía tengo que seguir formándome. O todavía tengo que coger más experiencia. O todavía, pero sí que es cierto que con lo que tenemos hacemos, porque muchas veces las personas van retrasando sus objetivos porque les falta esa autoconfianza que hemos dicho que es tan necesaria para trabajar. La autoconfianza junto con la autoestima es base de tener iniciativas. Si tú no tienes bien asentada tu autoestima y tu autoconfianza y la seguridad y la certeza de que tú puedes hacerlo, siempre te vas a buscar excusas. Tu mente te va a decir que no puedes todavía, zancadillas que te van a dejar desmotivado y te van a dejar en la misma posición. Entonces es muy importante, lo primero de todo, la base de todo es trabajar autoconfianza en uno mismo, la seguridad, pero y el autoconocimiento. Estas son mis potencialidades para que tampoco te embarques, como dice Emilio Duro, que lo habréis escuchado todos, que no hay nada peor que un tonto motivado. Eso es frase de Emilio Duro, porque claro, en el sentido de que puede coger y asumir unas responsabilidades que no está preparado y puede hacer un roto en la empresa o en la organización. Entonces sí que es muy importante, la motivación sí, pero desde ese autoconocimiento, desde la seguridad de que nosotros somos la persona adecuada para hacer esa labor, esa misión. Me he preparado, este es el momento, tengo iniciativa, lo doy todo. ¿Es mejor un tonto motivado o un listo desmotivado? ¡Guau! Claro. ¿Cómo esa persona, tu equipo, afecta más uno u otro? Claro, es que la otra persona, la motivación está muy bien, pero si tú no estás capacitado, puedes hacer un, por lo que hemos dicho, puedes hacer un roto, o puedes entrar como elefante en cacharrería. El listo desmotivado, sabemos que hace mucho daño también porque una persona desmotivada es que lo que hace eso es contagioso, las emociones son contagiosas. Y entonces has de escucharle a ver cómo lo puedes reenamorar o cómo lo puedes sacar de esa posición, porque si no, al final todo el mundo termina desmotivado. No, es que a ver, yo parto de la base de que todo el mundo si ha sido seleccionado es porque tiene talento. Esto es una frase de Emilio que no hago mía. Entonces, sí que es cierto que a esa persona lo que hay que hacer a todo el mundo es darle formación, crecimiento y darle la oportunidad de llegar hasta donde él quiera llegar. Una última pregunta. Antes has dicho que soñemos sin contar con el tema económico. Bueno, pero luego ya lo bajamos, ¿eh? Os he dicho, primero abre el sueño, pero luego ya bajo la tierra. Cuando os he dicho, esto es una frase que se dice, como si las personas que te limitan no te limitasen, como si el dinero que te limita no te esté limitando. Pero luego baja la tierra. Ya has hecho el sueño grande, ahora vamos a hacerlo pequeñito y bájalo a tierra. Y al esmartizarlo es cuando ya lo haces pequeño, ¿eh? Ya lo haces realista. ¿Vale? Y vas avanzando. Y cuando ya has conseguido eso, ya vas a por el siguiente hito, el siguiente, y eso te motiva. Y si ves que en la empresa o en la organización no te están dando suficientes motivos, no digo por tu caso, eso empresarial. Sueño grande con dinero, sí, pero luego hay que esmartizarlo, pero se requiere, igual es porque yo trabajo más un poco para el tema económico, justo, pero... No, que yo soy...
Vamos a ver. Objetivos más necesitas. Yo soy una persona súper realista y siempre con los pies en la tierra. Primero lo haces en grande. Yo os estoy contando casos que sean todos de personas que han conseguido sus objetivos y han cumplido su sueño. También tengo un caso que sigue luchando por cumplir su sueño, que yo no lo vi realista, pero desde el mundo del coaching tú no puedes dar consejo, porque si no siempre pueden decirte, tú me impediste realizar mi sueño. Estoy hablando en este caso de una persona mujer, 50 años, sin familia, sin hijos, sobrinos, nada. Y decide montar su empresa. Y yo soy siempre de las de los pies en la tierra, dinero y tu proyecto económico. ¿Es viable? ¿Tienes un buen asesor? Sí, porque tengo esto, otro. Se lanza a la piscina. Y no sé, yo sí que hacía preguntas. ¿Y no sería interesante? Estaba muy motivada en cumplir su sueño. ¿No sería interesante que otro tipo de negocio con menos inversión? Porque a mí la verdad es que los números, las cuentas no son cuentos. Las cuentas claras. Bueno, pues hizo su sueño, le avalaron, empezó el proyecto. Yo siempre digo allí, estrategia empresarial, un buen asesor, unas buenas cuentas. 350.000 euros de inversión. Punto de partida. A mí me entraban escalofríos. Así. Cuando por la edad y porque no puedes dejar legado, porque muchas veces dices, bueno, es que este es el legado que yo voy a dejar a mis hijos, a mis nietos, pero no, en ese caso no había legado. En estos momentos le cogió la pandemia con todo eso que significa. Parón total. En estos momentos sigue peleando por su sueño, pero lleva ya 1 millón de inversión. 1 millón. Y todavía no ha empezado a vender producto. Yo hubiera parado, pero fijaros un poco también para que veáis, no estábamos haciendo mentoring. Si yo hubiera estado haciendo mentoring, hubiera dicho, no, esto no es viable. Esto no es viable. Pero yo formulaba preguntas, le hacía ver, pues esto es como, y yo quiero, yo puedo. Pues ya está. Bancos sí, proyectos sí, subvenciones sí, pero nivel de endeudamiento en estos momentos es 1 millón de euros. Sí. Yo, como asesora de emprendedores, que he sido muchos años, sí te puedo decir que se aprecia cuando un proyecto no va a ser viable. El problema es que a veces la financiación se otorga no por la viabilidad del proyecto, sino por el patrimonio personal que esa persona tiene, que es un problema. Entonces, un proyecto no viable, al final puede ser que la inversión se conceda la financiación por el patrimonio previo que esa persona tiene, a pesar de que la entidad financiera está viendo el riesgo. Porque si no, corre el riesgo la entidad de que se te lleve todo el patrimonio. O sea, todo, ¿vale? Entonces, el problema en los proyectos no viables es tener demasiado acceso a la financiación, porque entonces no se acepta un no. ¿Vale? Este es el caso y efectivamente tiene hipotecado todo su patrimonio personal. Bueno, pues entonces un poquito vamos viendo y una gran motivación y un gran sueño, pero ese sueño desde el minuto 1 yo vi que no era realista. Por eso os digo, piensa en grande, pero luego hay que bajarlo a tierra. De verdad que yo siempre los pies en la tierra, los pies en la tierra. Y allí fue un reto, un desafío. Bueno, pues para nada eso sí que no se contemplaba la pandemia. Imprevisible. Y fue previo a comenzar la pandemia, cuando han sido 3 años de parón y de encarecimiento y luego de cuellos de botella de que no te llegan el embalaje, no te llega, pues está retenido en aduana. O sea, como los flujos se paralizan y eso también son retrasos. Sí. Una pregunta sobre lo que te ha preguntado antes Jorge, de cómo sabes que un objetivo es o no alcanzable.
que he hecho. Serviría smartizarlo, ¿no? Pasarle el smart, o sea, tú lo pasas por el smart y ves si es alcanzable, medible, si tiene una temporalización lógica. Eso serviría, ¿no? Se me ha quedado esa pregunta a mí ahí. Y lo que decíais antes, lo que decía, perdona que no sé cómo te llamas, Sandra, lo que decía Sandra de si vale más un tonto motivado o un listo pues utilizando las frases que nos ha dado Ana, pues a lo mejor un tonto motivado lo logra porque no sabe que es imposible y resulta que tiene unas capacidades que para lo que las aprovecha con creatividad o de otra manera. No es lo normal, yo es por dar ideas. Y el desmotivado a veces es muy difícil de motivar. Por muy listo que sea y por muy inteligente que sea, a veces es muy difícil de motivar. Así que, bueno, no sé, me he quedado ahí con... Sí, esto se resumiría en la frase de hace más el que quiere que el que puede. Es decir, sería un resumen. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice el señor Seligman. Y aquí ya os voy a dar una frase en un congreso que hubo sobre motivación, un congreso en San Sebastián, del que guardo un grato recuerdo, para que veamos también un poco la importancia del liderazgo y la motivación. Este congreso lo organizaron los cocineros vascos. Maravilla, una maravilla. Una maravilla de cómo nos trataron. Estaban los primeros Arsac, estaba Berasategui, Arguiñano. Sí, estaban todos los grandes estaban, lo habían organizado ellos. ¿Por qué? Porque en la cocina y en los equipos de trabajo hace falta liderazgo, hace trabajar en equipo, hace falta motivación, inspiración para hacer buenos platos. Y entonces trajeron a los primeros espadas del mundo del liderazgo y de la motivación. Y pudimos compartir, os puedo decir, el buen humor que tienen todos. Buen humor, se llevan muy bien. O sea, no vi, yo observaba, no había lucha de egos. Y lo habían organizado todos con motivo de la inauguración del INO, de la INO Culinario Vasca, del Centro de Innovación de la Cocina Vasca. Y fue previo a esto. Entonces, el señor Seligman, que es el creador, psicólogo de la corriente del pensamiento positivo, dijo: ¿por qué los psicólogos estamos todo el día buceando en las entretelas y en las mareas y las tormentas de la gente que está mal, que está con depresión, que está con ansiedad? ¿Por qué no estudiamos a las personas que son felices, que las hay, a pesar de lo que les esté ocurriendo y de las adversidades que estén viviendo? Y vamos a ver en qué medida eso lo podemos modelar o lo podemos trasladar a personas cuando estemos peor, ver el buen funcionamiento mental de las personas saludables. Y él ha creado una fórmula. Si antes hemos visto la de los objetivos SMART, yo quiero que os llevéis para vuestros equipos de trabajo, para motivarlos, la fórmula de Seligman, que la fórmula es: dales a tu equipo PASPEL, como pastel, pero PASPEL con P. La P, la primera, esa regla mnemotécnica, es que trabajar desde la positividad, desde las emociones positivas. Si te toca liderar, tú trabájate tu estado emocional para, a pesar de la lluvia, a pesar de la crisis, de la inflación, del día a día, da la mejor versión de ti misma día a día, de ti mismo en tu trabajo. PASPEL. P de positividad. A de absorto. ¿Os acordáis esa matriz reto-talento? Llévalos a trabajar. Él dijo: no me pegaba la F de fluir, pero intenta que las personas, cada uno en su cometido, fluyan con lo que estén haciendo, porque el desafío y el reto sea adecuado a sus capacidades. Entonces, intenta que trabajen absorto. Trabajamos absorto cuando de pronto dices: uy, que ya han pasado 8 horas, que ya me tengo que ir a casa. Uy, pero si no estoy cansado. Uy, he fluido. Ese es el fluir. Hagas lo que hagas. Estés pintando una pared, estés haciendo un trabajo de herrería, estés de jardinería, el trabajo que sea, pero que fluyas. La S de sintonía. Comunica bien con tu equipo. Emite en la misma onda. En la misma onda. No vayas tú en FM y tu equipo esté en AM, porque no. Sintonía con cada uno de tus miembros.
PE. Cogéis las dos, la P y la E. Pertenencia. No dejéis de lado a nadie del equipo. Todos son importantes. Recordarles lo que aportan y lo que importan a cada uno de los miembros de vuestro equipo. Y la L, ponerles logros, desafíos, acordaros del reloj, retos, porque las personas quieren crecer, quieren avanzar. Se aburren de hacer siempre lo mismo. PASPEL, fórmula del señor Seligman. Él nos animaba a que lo hiciéramos en nuestras familias, que lo hiciéramos, que lo lleváramos el PASPEL a todos los lugares. Porque está claro que se trabaja mejor desde la positividad y desde la alegría y desde la ilusión, desde ese tipo de emociones, que no desde el desánimo, el aburrimiento, la tristeza, el otro día más. Y este sería un poquito el perfil de esa persona positiva que dice que estudió el señor Seligman, para ver si os identificáis. Entonces, salud mental, hemos dicho que es muy importante hoy en día, y más después de la pandemia, donde todos hemos salido un poco, bueno, pues en cierta medida tocados, por pérdidas de trabajo de un ser querido, o nuestro propio trabajo, o enfermedad, o pérdidas de fallecimiento. Ha habido momentos en los que nuestra salud mental pueda estar en peligro, o por exceso de trabajo. Entonces, salud mental firme, porque son sensibles, toleran bien la frustración, son flexibles, personas que no se rompen, que toman decisiones con gran energía, sociabilidad y siempre una actitud mental positiva. Y cuando estoy hablando de actitud mental positiva, es que cuando tú empiezas un trabajo, cuando tú vas tu día a día, la visión es esperanza de que lo vas a hacer bien. Luego, si sale mal, ya veremos y recapitularemos qué es lo que ha pasado, por qué ha salido mal. Pero en principio es tu visión esperanzada de que va a salir bien. Rasgos personales, pues tienen autorregulación de su mundo emocional, optimismo, porque el optimismo se trabaja, podemos aprender a pensar en positivo, extroversión, hay un componente genético del optimismo, pero todo lo demás es aprendido, es el pensamiento positivo, se entrena. Son extrovertidos, o sea, les gustan las relaciones sociales, que es lo que realmente las personas somos seres de encuentro, y es algo que también ha sufrido la pandemia. Es como que nos hemos metido hacia adentro, nos hemos metido más en nuestras casas, incluso en nuestros centros de trabajo, en nuestros despachos, y no practicamos tanto esa parte de la relación social del piel con piel que genera tanta oxitocina y nos da tanto bienestar a las personas. Y alto nivel de autoestima. Y además, por supuesto que hay el dinero. O sea, el dinero, pues claro que te ayuda en tu bienestar emocional, pero sobre todo lo que hace falta es tener suficiente para cubrir necesidades. La persona que no tiene lo suficiente, ahí ya tiene una carencia importante y es normal que esté desmotivado, que esté triste, que pueda, porque necesitamos esa parte. Pues vamos a ver si se puede aprender a pensar en positivo, si esto es posible, y vemos que sí. En Harvard, Tal Ben-Shahar, que también estuvo aquí en España dando formaciones, es profesor de Harvard de psicología positiva. Y él dice, yo soy feliz porque soy el profesor que más alumnos tiene, porque todo el mundo, todos queremos gozar ese bienestar, de ese sentirnos bien, y eso se puede aprender. Eso se puede aprender. Desde luego, esto nos va a ayudar en motivación, porque las dificultades van a estar, pero tú te vas a afrontar con buen ánimo, con perseverancia, vas a ir descubriendo esa parte positiva de las personas y las circunstancias. Imaginaros ese jefe o esa jefa pues que grita mucho, que no da bien las órdenes, bueno, es decir, que tiene muchas sombras, pero también tiene luces. Entonces nos puede ayudar si somos capaces de empezar a ver, y tiene todo esto, y además, y por favor poner otra vez el cambio de mirada en lo positivo, es ese reencuadre, porque eso te va a ayudar también a relacionarte con él o con ella de otra manera.
y no estás negando la realidad. Pero lo único que os digo es que no ponemos solamente el foco en lo negativo, sino que hacemos el marco más grande y le vemos también lo positivo. Y ya podemos empezar a relacionarnos. Bueno, pues confiando en nuestras capacidades y posibilidades que junto con la ayuda podamos recibir. La gente optimista generalmente pues tiene más posibilidades de triunfar, de alcanzar, porque tiene motivos para la acción, está motivado y les hace trabajar mejor. Beneficios si practicamos esto a la hora en los entornos laborales. Nuestra expresión facial mejora. Ya las personas van a estar más cerca de nosotros, ¿eh? Desde la sonrisa. Se van a generar buenas relaciones y afinidad, mejora la comunicación, superamos estrés y miedo, creatividad, recursos, determinación. Factor motivador. ¿Por qué he traído el tema del optimismo? Porque estar con un triste, los tristes nunca ganan. Los tristes nunca ganan. Entonces, estar al lado de un triste es muy agotador, es muy desmotivador. Las personas somos química porque cada emoción lleva aparejada una sustancia química. Y la tristeza, el miedo, la rabia, muchas veces la rabia sí que te da mucha fuerza para conseguir algo. Pero sí que es cierto que ese cortisol que tú generas, si siempre estás metido en la rabia, al final, eso te rompe, ¿eh? Te quemas, porque te vuelves muy irritable. Entonces, vamos a ver cómo genera buen clima, el clima laboral. Qué importante las mediciones de clima laboral. Si el clima es soleado, vemos que la productividad es distinta. Si hay tormentas, tu nombre es, fijar lo que ha compartido Susana, qué orgullosa estoy, qué buen clima hay, cómo nos desarrollan, cómo nos cuidan, trabajadores motivados. Trabajadores motivados, aparte de que ya se trabaje, pero es que desde fuera también te están dando herramientas. Aumenta la percepción de, muy importante, va a ser inspirador, factor clave en la retención del talento. El pensar en positivo, el experimentar emociones como alegría, entusiasmo, confianza, bueno, todas aquellas que nobleza, gratitud, expande, nuestras emociones residen en la parte más límbica de nuestro cerebro, expande nuestro cerebro y ayuda en nuestra memoria y ayuda a nuestra creatividad. Son emociones, mientras que cuando experimentamos miedo, ira, rabia, estrés, todo lo contrario, se bloquea nuestro hipocampo y sobre todo toda la parte prefrontal, que es la de tomar decisiones, concentración, atención. Nos falta riego sanguíneo y vamos a estar más dubitativos, vamos a estar menos concentrados. Esa sensación de, qué toalla tengo encima o qué migrañas. Es que todo esto ayuda en el bienestar, ayuda en que haya menos absentismo laboral, menos enfermedad y más productividad. O sea, no estamos hablando de que empresas saludables física y mentalmente, son empresas rentables. Bueno, pues vamos a ver y decir, bueno, pues es que yo estoy mal y estoy agitada y estoy muy nerviosa y tengo mucho estrés y estoy que no puedo más. ¿Y podemos conseguir cambiar nuestro estado emocional? ¿Eso es posible? Pues vamos a comprobarlo, porque para eso está el mundo de la autorregulación, hemos trabajado inteligencia emocional, pero sí que simplemente yo os he traído la imagen de qué pasa cuando durante un minuto nos focalizamos en lo negativo y luego queremos ver lo positivo y no lo hemos visto, pero estaba ahí también. Pues ahora yo quiero traeros una imagen para que comprobéis cómo puede cambiar nuestro estado de ánimo simplemente contemplando una imagen, ¿vale? Pues cuando queráis, simplemente concentraros en visualizar, meteros, sentir que ya estáis allí y si experimentáis alguna emoción,
que os puede ayudar a haber cambiado vuestro estado emocional. ¿Os sentís mejor? ¿Os sentís bien? ¿Sois capaces de sentir que estáis dentro de? Nos lleva a ese atardecer o a ese amanecer, ¿no? Esto es lo que en términos de programación neurolingüística se llama hacer un cambio de estado. Cambio de estado a través de una herramienta que siempre la traigo, pero que es muy potente, que son los anclajes visuales, y este sería un anclaje visual. Podéis poner el anclaje visual que a vosotros más os guste en la pantalla del ordenador. Puede ser de vuestra familia, puede ser de una montaña, puede ser de una persona que admiréis, un jugador de tenis, Nadal, porque veo que ha conseguido. Nadal, que sepáis que está muy, muy entrenado, no solamente físicamente, por su tío, Tony Nadal, sino yo he coincidido en 2 formaciones en Madrid con Tony Nadal de estos temas. Yo no lo conocía, pero todo el mundo, que está el tío de Rafa Nadal, que está el tío, como ibas con el cartelito, digo, ah, sí, ahí está. Porque tiene un entrenamiento muy potente para salir siempre a ganar. Y este es nuestro objetivo, salir día a día en nuestro trabajo desde esa motivación de superación, de logro, de salir a ganar el partido que día a día nos presenta la vida. Y se entrena mucho con todo este tipo de técnicas. Si os dais cuenta, él tiene muchos anclajes de la cinta que se pone, de los pasos que da. O sea, él hace una especie de rituales que le ayudan porque le dan fuerza. Son anclajes de PNL. Entonces, tenéis un anclaje visual y eso ya os ayuda a cambiar de estado. Puede ser una música que os pongáis. Y en el curso que estamos haciendo, este compañero que todos los días salen a ganar, a conquistar la playa de Ojama, me dice, a mí la película de Gladiator y la música de Gladiator, en el foro que hicimos. Es un foro que tenemos ahí sobre motivación y liderazgo. Bueno, pues efectivamente es una película que nos lleva a ver desde la visualización por lo que es el trabajo en equipo, lo que es la motivación, cómo es el hacer un equipo cohesionado y ganar al final. Bueno, pues músicas que os lleven a ir con motivación y alegría a vuestro trabajo. Puede ser un gran día, cada uno se busca una música, Coldplay, Viva la Vida, Color de Esperanza. Es decir, hay muchas músicas que nos llevan y nos movilizan nuestro estado de ánimo. Elegir vuestra música, elegir vuestra parte kinestésica, vuestra prenda, vuestro bolígrafo, vuestros zapatos, algo que os haga sentir también fuerte y que os haga sentir bien. Y todo influye, son anclajes que son herramientas para vuestra motivación intrínseca. ¿Cómo podéis con vuestro equipo? Esto ya es extrínseco, de verdad, dedicar tiempo a la parte de las relaciones. Es muy importante. El tema de las relaciones, súper importante. En esta empresa tecnológica, media hora a la semana dedicada a conversaciones triviales, porque todos están trabajando por vía cámara, o sea, trabajan en remoto, pues aún así, cuanto más remoto trabajemos, más tenemos que dedicar tiempo a las relaciones interpersonales. Hablamos de las fortalezas, hablamos de los logros, miramos siempre al futuro, dar apreciación y reconocimiento, buscar tiempo para celebrar los éxitos y sobre todo recordar de dónde venís, por qué fuisteis a esa empresa, lo que os unió, los que os motivó, procurar saber hacia dónde vais, cuál es la visión, cuál es el sueño. Y todo esto ayuda a intercambiar feedback continuamente positivos acerca por qué me gusta trabajar contigo, por qué colaboro, qué es lo que me ha llevado
a estar aquí. Bien, pues antes de seguir, vamos a ver si funciona esto del feedback positivo. Yo os voy a pedir que los que estáis en casa esta práctica no vais a poder hacer, pero sí que como aquí tenemos amplitud para podernos mover, os levantéis por favor, nos movamos y miremos, no hace falta que lo hagáis con todos porque no nos dará tiempo, pero que miremos a ese compañero, a esa compañera que a lo mejor jamás lo habéis visto, los que sí que os conocéis, poneros con alguien que no hayáis visto, mirarle a los ojos y simplemente desde esa mirada a los ojos un feedback positivo de qué es lo que me viene. Me viene alegría, me viene profesionalidad, me viene seriedad. ¿Qué es lo que sus ojos, de forma positiva, nos dicen de esa persona? ¿Vale? Y así vemos la importancia de dar ese reconocimiento, ese feedback positivo, que no estamos acostumbrados. Nos ponemos de pie y como quien va danzando no lo vamos a hacer con todos. Y son menos 20, tenemos 5 minutos para hacer esta dinámica. Sí. Bueno, es poder cerrar con un pequeño fin de jornada, con un pequeño monólogo de cuánto te duraría. Algo que nos haga reír. Pero de reír. Sí. No sé si Algo de humor. algo para que... Vale, yo si quieres hablo un poco, pero no sé dónde va a terminar. No sabes. Improvisar bastante. Va a improvisar bastante. Vale, pero algo así que ¿Qué quieres? algo que lleve a motivación y humor en la empresa, ¿vale? Puedo intentar. Vale, genial. Gracias por la colaboración. Bueno, vamos trasladando. Pero es con gente de No. de la misma Y de las compañeros que, o otros. de las que no conoces, de los que no conoces. Solo mirándonos. Solo mirándonos. Venga, Pero sin hablar nada. Sí. No, luego le decimos. Ah, vale. Venga. Yo veo alegría. Que puede que tenga un poco. Está bien, ha coincidido, o sea, está bien, no le has dado, No es un sueño, soy bien. Eres extrovertida. Mira, yo tengo, te lo explico. Me viene expectación, pero se ve. Tengo mucho contacto con otras personas que les gusta hablar y tienen la mirada parecida. Pero es muy complicado. Y veo crecimiento. En un momento de mucho crecimiento. Sí, pues a ver, más o menos vas encaminada. Yo tengo casi todo hecho. Sí, bueno, cambios muchas cosas. Menos una cosa, yo ya con el trabajo que estoy realizando, lo más que realizada es lo único. Porque ese es el momento. No, por eso te lo digo que me asombra. Porque quieras que yo ya tengo, bueno, depende. Y realmente, pues, para mi necesidad. No es algo que tengo la suerte que puedo comer, sabes lo que te quiero decir, lo tengo cubierto, pero necesito trabajar. Pero es verdad que el resto de cosas es lo único que para mí paso del trabajo que yo he venido haciendo digamos que esto, yo como me decía, voy a hacer una escala para todo el mundo. Y el positivo, la gente me ve como que yo soy porque no, pero es verdad que o sea, ahora ya me voy.
leyendo ya voy, o sea, estoy de otra manera. Yo no prefiero el trabajo interno, el trabajo sí, ahora pues yo una parte de las vías no me cagué. Si alguien te cae mal, no va a hacer que le caiga mejor. Claro, no vas a hacer no vas a hacer no esperar nada. Literalmente no quería decir eso, sino que sentándose y desde luego
Mamá, que no te oyen. Gracias. Ir cerrando, como siempre, con ese compromiso personal de cambio, con eso que os vais a ir llevando a nivel intrínseco, porque realmente muchas veces lo que hemos comentado, pues las circunstancias son las que son. A lo mejor en nuestros entornos de trabajo no nos van a dar la motivación, pero sí que vosotros y vosotras podéis trabajar vuestra motivación intrínseca. A lo largo de esta mañana hemos ido poniendo a vuestra disposición muchas herramientas para que podáis ir con la mejor motivación cada mañana y podáis motivar bien con vuestra presencia, con vuestro ejemplo, a compañeras, compañeros o bien a colaboradores directos que tengáis. Entonces, nos habíamos quedado en esos 3 anclajes como herramienta de programación neurolingüística. Sí que me gustaría por un momento que intentarais, y vuelvo otra vez a la metáfora, a ver en este momento qué estáis llevando en esa mochila que llevamos todos metafóricamente, y quiero que por un momento veáis en vuestra espalda esa mochila que qué es lo que os está, qué es lo que lleváis metido desde vuestra casa, pago de hipoteca, hijos, estudios, jefe, horarios interminables, plazos, fechas, sobrecarga de trabajo, malas relaciones de pareja. ¿Qué es lo que estamos llevando? Por favor, metafóricamente, todo qué es lo que me está pesando, me está lastrando y me está impidiendo ir con esa motivación, porque es lo que me da motivos para la acción, es lo que me mueve. ¿Qué es? Por favor, identificar con la mayor nitidez posible si hay algo que ya podéis sacar o podemos empezar a trabajar siempre de uno en uno. No queráis, ya voy a trabajar la relación con mi pareja y con el jefe y los horarios interminables. No, porque entonces el que mucho abarca, poco aprieta, pero sí que ese pequeño cambio, que si yo me lo trabajo, yo lo saco de mi mochila, voy a ir más ligera y me va a ayudar a ir más motivado, a vivir más con mayor ilusión y mayor entusiasmo mi día a día, porque la motivación pues acompaña de emociones, vuelvo a repetir, como son la esperanza, la ilusión, la alegría, el entusiasmo, que te llenan, que te inspiran. Cuando te hablo de inspirar, y hoy en día se habla mucho de ese líder o de esa mujer líder inspiradora, es porque está llena de vida y llena de vida a los demás. Eso es motivación. Motivación es estar tú lleno de vida para dar vida a los demás, para darles razones suficientes que le movilicen a hacer bien su trabajo, que le ilusionen, que se comprometan. Y es tu responsabilidad, si estás liderando, llenarte de vida para llenar de vida a los demás. Por eso digo, ¿qué es lo que tenéis que sacar, que os está pesando, que os está lastrando, que os lleva cansancio, que os lleva fatiga, que os lleva desesperanza, que os lleva aburrimiento, que os lleva a unas emociones? Vuelvo a motivación, ese mover, esa emoción, emociones que son desmotivadoras, que os quitan vida, que os quitan energía, porque las personas somos energía, que os quitan, que nos lastran y que al final hacen que seamos menos productivos. Estamos en entorno empresarial, un trabajador motivado es un trabajador productivo. Entonces aquí estamos para jugar, para sudar la camiseta y para desarrollar ese orgullo de pertenencia. Y hay veces, insisto, que llevamos esa mochila con tanto peso que ya llegamos sin vida, cansados, agotados.
o incluso llegamos bien, pero a lo largo del día vamos perdiendo fuelle, fuerza, energía, vitalidad y no la recuperamos. La clave es, y aquí os preguntaría, cuando os levantáis por la mañana del 1 al 10, haceros todas mañanas esta pregunta: ¿cuál es mi nivel de energía? Si a lo largo de muchas mañanas os está saliendo bajita, rápidamente a un médico. Lo primero todo un médico. Porque ¿qué está pasando que no habéis tenido un sueño reparador? ¿Qué está pasando que a lo mejor estáis con un estado de contracción muscular, de nervios, de estrés, de cansancio y no descansáis? Y afrontamos y un día más, y otro día más, y otro día más. Aquí es la otra de las claves. Qué duro es la conciliación, qué difícil. Entonces esto muchas veces es fuente también de estrés y es fuente de conflicto de roles, el rol profesional con el rol de madre. Y ahí entra una lucha. Bueno, pues entonces ver qué podéis ir sacando para... No, pero para que cada vez tengáis más vida y tengáis más fuerza, porque si vamos arrastrando una dura mochila, probablemente nos falten fuerzas y nos falte motivación, motivos para la acción. Es que aunque queramos, no podemos. Llevamos mucho lastre. Entonces, por favor, dejo esta reflexión, pensar qué podéis ir sacando o gestionándolo de otra manera. Bueno, aquí tenéis prácticas para hacer, pero vamos a ver que el optimismo auténtico es: elige tu actitud frente a cada situación, las visualizaciones con las que hemos comenzado y, sobre todo, actitud de pasión por la acción. Jesús no está ahora, pero yo una vez en un foro que estaba Jesús Vega, que era el director de Recursos Humanos, porque ahora ya no lo es, del grupo Inditex, dice que cuando él fue elegido para ser el director de Recursos Humanos de todo el grupo Inditex, pues le vino un cierto vértigo y que cuando se entrevistó con Amancio Ortega, dijo: es que yo no sé si voy a saber asumir esta responsabilidad y voy a ser capaz de... Y le dijo a Amancio Ortega: muy fácil, yo lo único que te pido es pasión por cada una de las personas que forma parte de este grupo de Inditex, pasión por tu trabajo. O sea, amar todo lo que hagas. Esa es la clave. La pasión, el amor por tu trabajo y por las personas que hemos dicho que son las que van a dar esos resultados. Quiere a cada una de las personas que están allí. Pues aquí, es decir, ¿cómo me puedo apasionar? ¿Cómo puedo poner pasión por lo que yo haga? ¿Cómo me puedo reenamorar de mi trabajo? ¿Y cómo puedo enamorarme de cada uno de los componentes de mi equipo y reenamorarlos, reconquistarlos? Porque muchas veces, pasado el tiempo, pues hay que cambiar mirada, hay que cambiar algunas prácticas. Consejos prácticos: no te dejes influenciar por el clima, no escucha cosas positivas. Si hay que desconectar unos días la radio, la televisión, desconectamos, trate de sonreír y reír, positiviza, mira a ver cómo estás hablándote, qué zancadillas te estás poniendo a ti misma. Haz otras actividades fuera del trabajo que te llenen de vida, que te recarguen, asóciate con gente positiva, vive los fracasos como experiencias, vive de la reafirmación, pero no solamente vive de ella, agradezca, persevera en tus técnicas de motivación y recuerda que eres líder de tu propia vida y que puedes motivarte a ti misma. ¿Cómo motivar? Y con eso ya cerramos, a tus colaboradores. Utiliza la emoción, apasionales, vaya al encuentro de las personas, salúdales, pregúntales, interésate por ellos, tus temas personales, ten claros los objetivos, practica la comunicación, conviértete en una líder o en un líder coach, entrenador. Si hay conflictos, rápidamente solucionalos, media entre ellos, porque va a bajar la productividad. Todo eso lo estuvimos viendo en las sesiones del año anterior. Siempre igualdad, trato equitativo. Y trato equitativo es no tratar por igual a los que lo hacen bien como a los que hacen mal. Eso sería una injusticia, eso no es trato equitativo.
siempre sistemas de refuerzo positivo. Celebra los éxitos tomándote esa cerveza, jugando ese partido de bolos, ese partido de fútbol, esas hamburguesas, esa costillada, lo que queráis, pero celebra, comparte, haz equipo y conviértete en todo momento en ejemplo y modelo. Último decálogo, y con esto sí que cerramos. Identifica tu motivación más profunda. Observa a tu equipo, porque cada uno va a tener un nivel. Uno va a necesitar ser escuchado, otra va a ser necesitar que le flexibilices el horario, y que le permitas el teletrabajo porque acaba de tener un bebé. ¿Qué es lo que necesita cada persona de tu equipo? Y está en tu mano, está en tu mano. Gestiona bien la diversidad. Volvemos a la idea de los objetivos, a la idea de la recompensa, proactividad y positividad, entornos colaborativos, responsabilidad, practica siempre feedback y, como hemos dicho, hoy en día salario, muchas veces la situación es la que es, desde la empresa, desde los entornos, no vamos a poder motivar aumentando salario, pero por lo menos practica el salario emocional, que es la recompensa, que es la posibilidad de trabajar a gusto porque nos demos ese feedback positivo. Y para terminar, tenemos la suerte de contar aquí con un experto en sala que nos va a dejar con un buen humor, cortito, breve. Bueno, yo creo que sí. Yo siempre cojo a los expertos en sala y compartimos liderazgo. Compartimos liderazgo y nos va a dejar unas palabras de cierre para los que estamos aquí, para los que estáis al otro lado de la cámara. Está un poquito feo que venga yo aquí ahora a haceros reír, ¿no? Mira el monologuista, qué gracioso el tío, ¿no? Estamos hablando aquí de motivación. Pues os voy a motivar un poco, si me dejas, ¿puedo? Sí, os voy a contar quién soy. Yo soy Jorge, ¿vale? Soy Jorge López y vengo de una familia de clase media baja, ¿vale? Que quede claro, no vengo de ningún sitio de tal media. De hecho, me consideraré, llegue donde llegue, de clase baja, ¿vale? Mido 1,67, o sea, no puedo cambiarlo, ¿vale? Yo, mis padres han tenido siempre negocios de bares. Yo he nacido, se podría decir que, no literalmente, pero he nacido detrás de la barra de un bar, ¿vale? He aprendido mucho ahí, o sea, tanto del esfuerzo que hay que hacer dentro como de la gente que viene, ¿no? Que tienes de todos los tipos. Yo me quemé mucho trabajando de camarero con el paso de los años y llegó un momento en mi vida en el que dije, se acabó, ya no trabajo más de camarero. Y la vida me dijo, sí, que te lo has creído. Y me obligó a volver a trabajar de camarero. Y yo empecé a trabajar de camarero otra vez, de extra, en el Parque de Atracciones de Zaragoza, ¿vale? Empecé como extra, pasé a un contrato de 35 horas, pasé a ser encargado de gastronomía. Y dije, jo, esto es diferente, no es lo que yo estaba acostumbrado, o lo que yo conocía de lo que eran los bares, ¿no? De ese sufrimiento de la familia, todos ahí. O sea, esto es diferente. Se me empezó a hacer monótono y rutinario y encima aburrido, ¿vale? Y tuve la suerte de que me dijeron, no, pues ahora en lugar de encargado de atenciones, director de gastronomía, yo tengo el grupo. Y dije, wow, venga, lo cojo. Se me empezó a hacer monótono y tal. Venga, pues ahora subdirector de grupo de empresas. ¿Vosotros me miráis, me veis y decís que tengo pinta de subdirector general de empresas? ¿No? ¿Por qué no? Os lo digo. A lo largo de mi vida me han dicho, no, tienes que vestir elegante, tienes que vestir bien, tienes que vestir tal. ¿Cierto? Pero cuando la ocasión merezca la pena, ¿no? O cuando haga falta. No te hagas un tatuaje en la mano, estás loco. Así no vas a llegar a ningún sitio. Alguien se ha equivocado. Es verdad que a lo mejor lo he tenido más complicado, ¿no? O no, no lo sé. Pero yo lo he hecho, he sido fiel a mí mismo. Yo he seguido con esta mentalidad siempre, ¿vale? ¿Sabéis cuáles son mis estudios? ¿Alguien se atrevería a decir qué estudios tengo? Yo soy electricista. Tengo un grado mínimo de electricista. Eso es lo que soy. Y todo lo demás es actitud. No. ¿Vale? No sé si hace falta un 50% de actitud y un 50% de conocimientos, no sé si es un 60-40, no lo sé, ¿vale? Pero yo tengo un 90 de actitud, un 90. ¿Y qué he hecho yo a lo largo de tal? En el momento que has podido elegir a tus compañeros, has podido elegir a gente con la que trabajar o con la que codearte, ¿yo qué he hecho? Elegir. ¿Y qué he elegido? Con actitud. Es verdad que necesito un 10% de gente con conocimientos, si no, yo no soy nadie.
Eso es así. O sea, tenéis que saber qué porcentaje queréis ser o qué porcentaje sois, ¿vale? Y con eso trabajar. Yo ahora mismo puedo decir que he elegido, ¿vale? En mayor o menor medida, el equipo con el que trabajo y no hay ninguno al que le falte actitud. No hay ninguno, ¿vale? Escuchamos alguna vez en la reunión de eso es imposible. El imposible lo hemos cambiado por improbable. Y el improbable lo dejamos, ¿no? Todavía no, todavía no. No, es verdad que y la gente somos un poquito como bombillas, ¿no? Hay gente que funciona a 125 y hay gente que funciona a 220. Hay gente que con poquito está contenta y hay gente que necesita mucho. A lo mejor Fernando está súper contento viajando en turista, ¿no? Y a lo mejor pues cualquier otra persona va en primera, pero está fastidiado porque le ha tocado pasillo y él quería ventanilla, ¿no? Yo creo que la actitud un poquito que tenemos que tener todos es saber qué es lo que queremos, cómo hacerlo y sobre todo que nadie os diga lo que podéis o lo que no podéis hacer. ¿Sí? Igual podéis salir de aquí, ¿vale? Y esa pequeña cosa que habéis dicho, jo, la quiero hacer, y siempre la posponéis. Os digo una cosa, ¿sabéis qué pasa? Que de vez en cuando se puede parar, mirar atrás, mirar adelante, ¿vale? Y decidir hacer otra cosa. En ese momento, ¿vale? No cambiéis vuestra vida de golpe, no lo cambiéis todo, no pasa nada, pero parar, pensar. Y hoy, solo hoy, esa cosita que estáis posponiendo, aunque sea una llamada, un café tal, esa cosita, hacerla. Pero no esperéis a mañana. ¿Sí? No se han reído mucho, pero espero que hagan hoy, ¿no? Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un cierre redondo para hablar del poder de la actitud, de la motivación, que realmente es lo que cuenta. Y espero que realmente, como muy bien ha dicho Jesús, que tengáis claro qué es lo que queréis, ese sueño que hemos visualizado esta mañana. A mí este es uno de los libros que me marcó. Y yo quiero que tengáis claro que cuando de verdad quieres una cosa, todo el universo conspira para que realices tu deseo, realices tu sueño. Es del libro del alquimista de Paulo Coelho. Pues con esto yo os deseo a cada uno de vosotros, de los que aquí habéis estado presentes, los que estáis en vuestras casas, que vuestro sueño se haga realidad con un buen plan de acción y una buena actitud. Hasta siempre y seguimos trabajando. Gracias a vosotros. Ha sido posible esta sesión gracias a COE, gracias a vuestra presencia. Si no, no habría sido posible.